Hoy yo creo que es el momento de Libertad, si no de ser campeón, por lo menos para asegurar ya en la última fecha. Aunque si gana Guaraní le va a meter una presión extra porque tiene que ganar o ganar en la última fecha para quedarse con el título o empatar por lo menos. Pero hoy se tiene que ver de qué está hecho este Libertad. Hace rato que viene resbalando o tropezando. No cae porque los demás tampoco aseguran nada en el torneo. Llámese Cerro, Guaraní, que perdió partidos increíbles como aquel contra Meliano, que en el primer tiempo ya lo definía. Pero no puede ganar y eso sí es algo que le tiene que llamar la atención, porque 2 empates, si no gana, lo deja fuera del título de vuelta. Lo mejor que le puede pasar es empatar con Cerro en la última fecha en cuanto a la cantidad de puntos, porque si lo hace con Guaraní pierde. Si hacen o si llegan los 3, ahí sí quita de vuelta Libertad una ventaja, pero por supuesto no puede estar esperando gritar campeón en la última fecha cuando en un momento tuvo una diferencia de 4 partidos, 11 puntos. Hoy poniendo un equipo más defensivo, por lo menos es lo que uno piensa, con Troche, Viera, Gutiérrez, Jiménez y con Espinosa, que en un momento puede inclusive armar una línea de 3 porque Jiménez puede jugar tranquilamente de central, Lucena, Campuzano, Alcaraz, que vuelve al sector derecho donde mejor rinde y lo demostró en el partido contra Olimpia, Melgarejo y Roque Luis Santa Cruz, el centro delantero, el referente de área. Este equipo de General Caballero, que yo no sé si estará o no motivado por los que están peleando el título con Libertad, porque bastante motivación tienen ellos mismos para seguir en primera división y deben ganar la mayor cantidad de puntos, 5 en la mitad de la cancha. Machuca, que es rapidito, Santa Cruz, Vega y Torales en la marca, Arce, el quinto volante, pero también un volante o un extremo muy rápido. Clementino González es el único delantero. Y en la defensa hoy cambia, juega Mareco Fernández, Rodas el nuevo y Molinas, Tales, un arquero que demostró desde que está en el arco de General que tiene muchísima seguridad. Esa seguridad contagia a los defensores que se sienten sueltos, que saben que detrás hay un arquero que sale bien, que ataja bien bajo los 3 palos, que tiene muy buena chique. Por eso esto promete ser un buen partido, por lo que proponga Libertad y por la contratáctica del conjunto de General. Muy bien, todo listo, señoras, señores. ¿Qué tenemos, niño? Aquí misma situación, ya con la barra del lado norte para darle todo el colorido. Va creciendo de a poquito, principalmente la zona de las plateas y las preferencias, pero después veremos la cantidad de aficionados finalmente. Le va a tocar arco de la cabecera norte al arquero de Cerro Porteño, Alexis Arias. Carlos Servín estará del lado de la avenida Novena. Derlis Benítez será el árbitro del compromiso. Recordar hoy Da Costa, titular en la formación de Cerro como 9, señor. Fernando. Todo listo, señor. Aquí vamos a ver la pelota del equipo de Guaraní. Muy bien, todo listo. Simultaneidad. Se espera la orden correspondiente y lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Saluda de una audiencia capital, interior, exterior de distintas plataformas. Señoras, señores, un saludo muy especial. Queda la interrogante, ¿se define o no? Todo listo, veedor, levanta el brazo derecho. Simultaneidad en 3 partidos. Los veedores de acuerdo, mismo horario. Y va a arrancar el fútbol. Aquí está todo listo, se va a mover el balón y comenzó. Monumental. Va a salir General Caballero, pelotazo largo de Fernández, pelotazo largo arriba, vino un rechazo con golpe de cabeza. A la izquierda se muestra Machuca, bajó Machuca, giró Machuca, perdió la pelota el 10, Teodoro Barce, la salida de Libertad. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Atento al niño y Fernando, señoras, señores, tenemos de Víctor, que ahora está en cabina junto a Germán, toda la gran cobertura en esta programación triple, donde puede definirse el campeonato. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La modificación o no de cómo se planta en Libertad y General, tal cual estaba anunciando Víctor, ¿no? Así es, 4-4-2 Libertad, Melgarejo, Roque arriba y General, el que se suelta un poquito más entre los volantes es Silvio Torales.
pero son 5 a la hora de defender, 5 mediocampistas. Muy bien, señoras, señores, cerca del minuto y medio. Público, cancha, Libertad nuevamente, Víctor. Y yo creo que llegamos a 2.000 personas. Veo que entraron los de la escolta ahora en los últimos minutos. Un poco más de gente en graderías. Así que 2.000 personas. Hasta ahí llegamos en Y esta vos, noche. niño, cancha Cerro. Ahora creció un poquito, 2.200 personas aproximadamente aquí en la Nueva Olla. Muy bien, y vos, Fernando. Unas 400 personas aproximadamente, señor. Donde vos tuviste partido anterior hubo 200, 300 pagantes, ingresantes, ¿verdad? 232 ingresantes. El Guaraní, el partido anterior. Guaraní. Bueno, Así es, señoras, señores, 2 minutos. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá caricia con los caricios litros y fruta de tu jugo favorito. Ya virá La caricia. opinión de Ricardo Su, una presentación de... Quitador para que oloren, quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo tu barrio. Le pegaron a Roque, Víctor. Así es, falta contra Roque Santa Cruz de parte de Jordan Santa Cruz. La acción que se acaba de sancionar. No le pisó, le incomodó. Sí, le puntea la pelota al pariente. ¿Eh? Santa Cruz. Con Santa Cruz. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Humo, tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium. Humo tal mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Muy bien, la pelota pica a la derecha cuando viene para buscarla, ganando el equipo de General Caballero. Se metió Chuca, vino el cierre y la marca. Recuperó en el fondo el equipo liberteño con Gutiérrez. Dejó la pelota bien a 3 minutos. Todos los partidos 0-0. Sin Lice no hay partido. Aprovechar la promo Lice Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar stock. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi profesor Gabriel Concepción, 1000 empeños. Está Jorge Casá por las dudas, se libertaba el título en tiempo extra, ¿verdad, Jorge? Jorge Casá que nos acompaña en cobertura. Arturo. Sí, Víctor. Para acomodar el fondo de general por sobre todo. Primer central es finalmente Alexis Rodas. Segundo central, Ever Fernández. Estaba Roda, primer central, Fernández, segundo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Desde de Porto Alegre dio a conocer que Matías Villasanti, nuestro compatriota, extendió su vínculo hasta el 2029. Muy bien, viene con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de En la felicidad. vuelta de Melgarejo, atención, ¿quién le pega? ¿Luceno quién es? Lucena. Lucena Martínez, puede venir el gol de Libertad ni hablar, si va a sacar ventaja de Libertad o no. Para el árbitro, ¿qué pasa con Ojeda? Advertencia porque hay agarrones en el área. Va a venir el disparo, atención, viene el tiro de esquina, va a colocar remate, va a Libertad para el gol, colocó remate, le pegó el tiro, viene un rechazo de cabeza, sacando bien el fondo Vega, la pelota va sobre la punta derecha, se mete arriba otra vez el equipo liberteño, va a jugar la pelota largo a profundidad sobre el área, mal enviando a Truchi y estilo de portería. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Trámite del partido, Fernando Guaraní Luqueño. Va manejando la pelota el equipo del aborigen, teniendo las insinuaciones más importantes hasta el momento. Muy bien, niño Jorge, contigo. Aquí arrancó mejor el 2 de mayo en las primeras situaciones, inclusive en el comienzo, una de Franco Costa en un tiro de esquina, mejor la visita en el inicio del partido. Correcto, niño, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco en Villa Arturo. 3 partidos 0-0. Y su seguro Chaco. Cruzamos los 5 características del juego, Ricardo. Mejor libertad que tiene el dominio del partido, pero le cuesta a la hora de llegar al arco, ni con las pelotas paradas puede quitar ventaja. La pelota en el aire, vino un golpe de Cabaza, acá a sacar como puede, sacando la pelota Roda de General Caballero. Viene tratando de meterse arriba el jugador Machuca. Estaba Santa Cruz cubriendo la zona media, recupera Gutiérrez para Libertad para Viera. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en envío, venta 0183309-813, Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Campuzano, pelota al fondo, atención con esta, va a venir el centro, pelota por bajo, se desvió.
Se pueden meter los jugadores de Libertad, Ricardo. Sí, Rodas acá cometió un error de bajar la pelota con la cabeza y al medio de vuelta. Era mejor tirar al córner o rechazarla, pero no bajar al medio. Suba Adrián Alcaraz, cerca de los 6. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. Roque conversando con Vega, algo se dijeron, la pelota tomó vuelo arriba, picó a las manos del arquero Tale. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tus electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Niño, en la olla, ¿qué pasa? Sigue siendo de los dos el que tiene la pelota y las dos primeras insinuaciones del cuadro visitante. Mejor 2 de mayo, poquito de cerro en el inicio. ¿Qué pasa en Itagua, Fernando? Sigue manejando la pelota Guaraní. Ahora el partido se volvió más combativo, también teniendo iniciativa el equipo de Luqueño. Ambos entrenadores dando varias indicaciones. Y acá el equipo que va a salir a jugar de contra porque tiene ese rasgo, es el conjunto de General Caballero. No se puede descuidar Libertad porque puede recibir la sorpresa. Cruzamos los 7. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con los Caricia 2 litros y fruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago abrido Sevillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo tu Se parrilla metía preferida. Calventino Molina para Calventino, la pelota larga y afuera, tiro de portería, 7,5, 0-0 la Huerta. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Con Gabriel Ábalos en el banco, Independiente está empatando 0-0 con Huracán por las semifinales del torneo argentino. Muy bien, cerca de los 8 minutos. Víctor, novedades en la Huerta. Muchas indicaciones de parte de Sebastián Vázquez. Él está mucho más activo. Sergio Aquino en realidad en su perfil de siempre. Brazos cruzados, por ahora silencioso. Todas las instrucciones son del uruguayo Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero de Mallorca. Muy bien, tenemos a Víctor Germán con toda la información. Tutucuá, señoras, señores, 8:30. ¿Qué pasa en la olla, niño? Ahora la primera iniciativa de Cerro del medio para arriba, después que los primeros 7 minutos el dueño de la pelota. Un fue segundo, Antonio. niño, Melgarijo en el área, le va a pegar, colocó el centro, se desvía con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué decía, niño, el Barrio Obrero? Después de los primeros 7 minutos de iniciativa del 2 de mayo, la primera en donde Cerro intentó con algo de Iturbe, pero impreciso, terminó perdiendo la pelota del medio para arriba. Le está costando el comienzo del partido a Cerro. No lo puede parar a Melgarejo, Ricardo. No, pero le quedó justo para la pierna derecha, que no es la mejor pierna que tiene Melgarejo. Por eso después sonreía, porque quitó ventaja y esa ventaja la vuelve a perder al acomodarse. Sí, Rodas iba al cierre, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Ahí está para darle, va a cruzar el árbitro del partido. Lucena. Lucena tira, señoras, señores, viene el tiro de esquina, le pegó el primer poste, viene un rechazo, la pelota va a salir para un costado, 0-0. La potencia y precisión de Hilti te llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción Valier Stock y Stock Express. Ahí está Juan Fernando. Recién un disparo de media distancia por parte de Fernández, respondiendo bien el arquero Francisco Muquelos. La primera insinuación importante de Guaraní en zona ofensiva. Muy bien, cerca de los 10. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Subí una foto o un video en @fácil-py. Fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Víctor Villalba. Falta de Miller Mareco contra Matías Espinosa. Será tiro libre para Libertad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villardo. Partido en la Huerta, 0-0. Eso seguro Chaco. Todos los partidos en simultáneo, 0-0, Cerro 2 de mayo, Guaraní Luqueño. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera que a ladrillo te cobramos cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un activo de 0 kilómetros. Haz tu test drive con tu modelo favorito San John KGM y participas automáticamente. Jiménez le va a pegar a la pelota, el árbitro va a autorizar, va a colocar el remate. Con Néstor Jiménez a venir el tiro libre para Libertad que busca el primero, colocó el centro, tiró, vino golpe de cabeza, no pasó nada. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio, aprovechar nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. Y el público se fue sumando, Víctor.
Sí, realmente sí, subió la concurrencia en graderías, principalmente en las dos bandejas, la baja y la alta, entró más público de Libertad. Hay un jugador de General que está con molestias porque manda a calentar a dos. En este momento el técnico Sebastián Vázquez. Es Vega, Gaspar Vega el que quedó con molestias. Por las dudas se mueve Jorge Mendoza. Y hay otro jugador, Cristian Amarilla, los que se están moviendo en la banca del equipo rojo. Muy bien, 0-0. Gocio con La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos, pechunagui prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los super. Pechugón paraguayo como vos. En la fecha número 7 de la primera B, primera victoria del 12 de octubre, Itagua como visitante le ganó por 3 goles contra 2 a Fulgencio Yegros. La araña. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, felicidades a la araña. La pelota sobre la izquierda la tiene Teodoro Arce. El centro picó, punto izquierdo, Víctor. Y salvó justito, casi con el hombro, Rodrigo Morínigo, lo que era un centro arco de Teodoro Arce. La recriminación ahora para Aarón Troche, porque nunca se acercó a taponar el centro del 10 de General Caballero. Y si la tocaba Clementino era gol, pero le erró en el cálculo Clementino. Igual el haber levantado la pierna lo engaña un poco a Morínigo, la pelota le pega en el pecho. Muy bien, señores, se salvó Libertad. Shell te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, sube tu factura y completa los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscavos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscavos representa y distribuye Record Electric. En Saeca. el tiro de esquina va General Caballero en la huerta, camino al primero. Señora de esta se salvó Libertad, iba contra el segundo poste, pelotazo en el aire, golpe de cabeza, saca en el fondo como puede Libertad. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Tortivis deja su sirve en cada corte. Tortivis, sponsor oficial del Albirroja. Cámaras Picajo, TBC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomero Automotores. Rey JMC Paraguay. Insinúa General Caballero, Ricardo. Sí, insinúa, es rápido, tiene buena salida, tiene un jugador molestoso como Clementino dentro del área y va a depender mucho de lo que pueda hacer Teo Arce para ponerlo en ventaja. La pelota a la izquierda cuando se mete, perdió el equipo de Libertad en la salida, Víctor. Otra vez Aarón Troche con dudas en esta última, le robó Marcos Machuca, solo que Machuca no pudo dar un pase efectivo. Niño contigo. Hasta aquí les cuesta muchísimo a Cerro. Casi no generó una situación de gol de 3/4 de cancha para arriba, cuando ahora sí, por lo menos tiene la pelota de 3/4 de cancha para arriba. En 13 de partido no generó una situación de Cerro de riesgo. Fernando. El partido se ha vuelto muy pausado en estos últimos minutos. Arturo, jugador caído en luqueño. Se trata de Walter González en el equipo auriazul. En este preciso momento, Paco Esteche y Julio César Cáceres dando muchas indicaciones a la zona defensiva, mientras que Chiqui Arce mirando concentradamente el compromiso. ¡Gol de Cerro Porteño! Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Cuando decíamos que Cerro no generaba situaciones, que le estaba costando un montón, la primera pelota importante a espalda de los defensores del 2 de mayo para Francisco Chico da Costa. Algunas dudas de parte del asistente en sancionar o no el gol, principalmente en el momento que pica, que recibe da Costa, y ante la salida de Servín terminó definiendo, y cuando casi se metía esa pelota, saca el defensor de una posición que a mí me quedan dudas. Se va a analizar primero si estaba no en posición adelantada a Costa y si termina ingresando en su totalidad esa pelota. Algunas dudas, pero el asistente termina sancionando en 14 del primer tiempo. De momento Cerro gana 1-0 con el gol de Acosta, pero se va a revisar el gol. Muy bien, de momento Cerro gana 1-0, Darío. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es imposerrana.tu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad Papasa. Cerca de los 15. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entregas 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. ¿Qué pasa, niño? Todas las miradas apuntan a Antelis Benítez, rodeado por los jugadores del 2 de mayo. Viene hablando con la gente del bar. Denis López está en el bar. A mí me quedan dudas si traspasó o no en su totalidad la pelota. Para mí, en lo previo por lo menos, estaba habilitado da Costa. Le habla, conversa con los jugadores del 2 de mayo. De momento no hay decisión. Se espera nuevamente, inclusive hasta una reiteración para ver si termina por superar o no esa pelota. A mí me dejan dudas si superó el 100% del balón
que marcó en principio Da Costa el gol para Cerro. Correcto, niño. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Arturo. Los 3 partidos, perdón, que gana ahora Cerro 1-0, lo demás 0-0. Y su seguro Chaco. Niño, contigo. Ya 1 minuto y medio de revisión hasta esta parte. A los 14 fue el gol, ahora casi 16. Nos recostamos un poquito en el monitor y estaba habilitado Da Costa. Ahora la duda es si ingresó o no la pelota. Si ingresó no en su totalidad la pelota, porque picó bien Da Costa. Ahora hace el gesto de Luis Benítez, pito a la boca, gesto del VAR, se anula. No es gol, es tiro de esquina para Cerro. Tiro de esquina, no traspuso en su totalidad un 100% esa pelota. Tiro de esquina para Cerro Porteño, se anula, esto sigue 0-0. Por eso le decía justamente a Darío Colmán, dejemos ahí, el puntaje no se mueve. Si sos afiliado a la Caja Motor, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La Costa estaba para pegarle fuerte, niño. Así, estaba ante la salida del arquero Servín de globito, definió, y cuando se estaba metiendo esa pelota, sacó un defensor y no traspuso en un 100% esa pelota, señor. Muy bien, buscando en la caraza a la derecha, cruzó, cambió sobre la izquierda, va a cargar Libertad con toda bola, le robaron el balón de rebote Camposano, cerca de los 17. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento, no romporte importos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con lo caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavira La Caricia. opinión de Ricardo Zú, la presentación de... Quitador para que valoren, quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellarme 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Remate de Espinosa, alto, mano afuera, la opinión de Ricardo Zú, la presentación de... Quitador para que valoren, quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellarme 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Niño en Barrio Obrero. Aquí 17 de partido, ahora sí, Cerro se anima un poquito más después de este gol anulado, no traspasó en su totalidad la pelota, ahora sí se anima, tiene el valor, busca generar alguna situación más de riesgo hacia el arco del portero Servín. 0-0 en 18 del primer tiempo. Fernando. Guaraní sigue manejando la pelota, siendo más peligroso, muchas imprecisiones en Luqueño, por lo que se nota en el rostro de Julio César Cáceres, no le está gustando la actuación de su equipo. Todos los partidos 0-0. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Alcaraz tiene para meter si se mete, Ricardo. Sí, pero es indeciso Alcaraz. A la hora de definir, tiene esas dudas si va a meter el centro, si va a seguir con la pelota dominada y patear al arco. Es como que juega un poco presionado todavía. Muy bien, ¿y qué decía vos? Arturo. Sí, Víctor. Sí, les volvió el alma al cuerpo a varios liberteños con esto de que al final no es gol el de Cerro, porque notaba cuando Jorge ingresaba al aire, algunos se miraban la mueca y la que nos espera más o menos los hinchas liberteños. Ahora más tranquilos porque saben que sigue todo igual en todas las canchas. Señor, Sí. va a tener polémica si esto acaba así, ¿eh? Vi la reiteración y 99, casi 100% que entró toda esa pelota, ¿eh? Es una... Si no entró el 100, 98% que es. Es una acción polémica la Pero que le tiene que terminaron pasar dando. íntegramente el balón. Sí, tiene que pasar el 100%. Tranquilo que la línea del trazado te va a poner la pelota totalmente afuera. Por eso decía, si esto termina así, sin un gol de Cerro y necesita, más de uno se va a quejar. Muy bien, la pelota para Alcaraz a la derecha, carga Libertad, mandó centro, tiró, vino un golpe de cabeza fuera. ¿Y dónde está Bokerman Tilder? Acá en el sector preferencial, acá en medio del público, entre cronistas, entre colegas y público liberteño. Muy bien, cerca de los 20. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Entonces, niño, ¿vos querés qué? Va a dar para la polémica, va a dar para la polémica. Para mí, entra en un 98%. Ese 2 no ingresó. Muy bien, entonces no es válido el gol. No es válido, no es válido, no es No válido. es válido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Arturo. Los 3 partidos 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué es lo que te pasa, Ricardo? ¿Podés hablar qué gesto es lo que haces? No, me acuerdo de un partido, si no me equivoco, Guaraní Nacional, niño, ¿te acordás?
que tuvimos la misma polémica, que la pelota Sí. no había ingresado supuestamente. Luqueño Nacional. Luqueño Nacional, ahí está. Y dieron gol. Bueno, ya está es similar. Es bastante fina la acción allí para analizar. Por eso, si así termina empate, se va a analizar y mucho. Muy bien, cerca de los 21. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos Tramita todo. del partido, Fernando Guaraní Luqueño. Guaraní sigue dominando la pelota, le falta más profundidad, también puntada final por el momento Luqueño, muchas imprecisiones, hasta el momento lo de Julio César Cáceres, mirando fijamente el compromiso y como te decía hace rato Arturo, no le está gustando cómo está jugando su equipo en estos primeros minutos. Niño contigo en la olla. En casi 22 de partido sigue 0-0 aquí. Una mejoría de 0 los últimos 5 minutos. Desde ese momento que tuvo Da Costa la chance, comenzó a crecer Cerro. Ahora sí se frenó un poquito el 2 de mayo. Igual sigue siendo un partido bastante parejo aquí en la Nueva Olla. La vez pasada jugó sin un volante izquierdo, o por lo menos de oficio, el conjunto de Libertad lo puso Alcaraz. Hoy lo tiene a Melgarejo, lo tiene Espinosa, pero lo sacó a Lucas Sanabria, el jugador que le daba el fútbol precisamente al conjunto de Patito Aquino. Lucena para el tiro libre, Lucena tira, el Torizo Ojeda, viene el tiro libre, le va a pegar Lucena, va a colocar sobre el área, le pegó, tiró, golpe de cabeza, saca el equipo rojo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV terminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropare, sea 40 años generando soluciones con ¿Quién energía. cayó, Víctor? Gabriel Molinas, la falta de Matías Espinosa, que lo chocó después de buscar la pelota en el salto. 22:30. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petecto, Guacorón, El Oviedo, Villarca, Caguasucio, Alete, Carapehuá y Pilar. Unisal. Sin Omar Alderete, Getafe cayó por 2 goles contra 1 ante Celta de Vigo en la última fecha de la Liga Española. Alderete que estuvo como parte del cierre de la gira de Alfaro por Europa en reunión con el técnico de la selección. Así es, 22:30. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. 23, los 3 partidos 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo De total. fondo buscando la salida para tener a el jugador de Libertad. Lucena jugó para Viera. Viera sale, se acomoda, pone a la derecha, subía. El jugador Troche, la pelota se va a perder afuera. El saque de costado para General Caballero con Molina a la izquierda. Desde los Viñedos de la Moza Mendoza, que Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Los 3 partidos 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. El partido, Ricardo F. Y el partido entró en, no quiero decir en un bajón, pero sí en un enredo. No tiene en Libertad la fórmula para llegar al gol. Le falta al hombre que pueda meter un pase filtrado. Están atacando por derecha, por izquierda con Alcaraz, con Melgarejo, pero Roque Santa Cruz lejos del área. Hay saque de costado a la derecha cuando la tiene. Trochi va a ponerla sobre el área para Roque. Se le vuelve buscando Alcaraz. La peinada arriba abajo. Viene el sacando la pelota como puede Molina. Compra el mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá y papá. Niño Jorge en la olla. Partido bastante parejo hasta aquí. Le cuesta Cerro más con garras que con fútbol. Intenta generar una situación de riesgo hacia el arco del 2 de mayo. Tuvo esa de Da Costa y después nada más. Fernando Nitaguá. Recién primer ataque peligroso por parte de Luqueño, ganando el fondo, el costado derecho. Rodi Ferreira, pase por el medio para González. Disparo arriba del travesaño, se salvó el equipo de Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicado. Igual ganan los 3 0-0. Y su seguro Chaco. En la huerta, Ricardo.
Y en la Huerta el que está insistiendo ahora es el conjunto de General Caballero, que yo repito, si se anima un poco más, puede llegar al gol. La pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Los 3 felicidad. partidos 0-0. Cerámica Itaguazú, casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216, ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Alguna insinuación, la pelota al medio cuando se llevó al jugador Fernández, va a tocar la pelota sobre la izquierda, atención, Teodoro Arce. Arce con el balón, se mete, vino la marca, cubriendo la pelota, Troche, el balón va a las manos del arquero liberteño. En mayo, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium. Cumo, tal mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido, aprovechar la promo Lice Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. Somos 26. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Desprolijo el partido en la Huerta, Ricardo. Sí, desprolijo, no hay un equipo que tenga la claridad necesaria para poder tener el control del fútbol y llegar con peligrosidad al arco rival. Hasta ahora ese centro de Teo y Clementino que no llegó a tiempo para poder poner la pierna, y la de Melgarejo que desbordó por el sector derecho, nada más. Señoras, señores, 27. Llegue Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No rompo por productos del bosque, probalo ya. De Avira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito de Avira La Caricia. opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para que olor en Quitadol este laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepellarme 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Se preferida. metía Teodoro, la pelota salió córner, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de En felicidad. el tiro de esquina el árbitro queda cerca de los 27 y medio. Bema y Flores con ustedes 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben. Nisei, especialistas en Va a tecnología. venir el tiro de esquina, preocupado está Morini con el arquero. Atención, le pega Teodoro Arce. Teodoro Arce para el tiro de esquina. El mismo que le hizo 2 goles a Cerro, va a colocar el remate. Le pegó, tiró a Cerro, fue a Olimpia, perdón. La disculpa del caso. Fue goleador, ahora el encargado del tiro de esquina. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika. Vuela y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en B. Venta 093-309-813. Reza, Justo y Arroz. Clementino, pelota a la derecha, buscaba a Chuca, subía Vega, carga, pelota que se va a perder afuera. Niño, Mario Obrero. Aquí la primera modificación de Marcelo Palau en 27 del primer tiempo. El ingreso de Matías Martínez por Alexis Vargas. No lo vi con alguna molestia, creería que es una cuestión táctica. Matías Martínez por Alexis Vargas. La modificación del lado del 2 de mayo. Sigue siendo un partido parejo. Le cuesta mucho a Cerro generar situaciones. Algo de Alexis Fariña con Da Costa y nada más. Después poquito a poquito del cuadro azulgrana. Fernando. Acá aparece la primera tarjeta amarilla en el lado de Guaraní. Falta por parte de Víctor Céspedes, el primer amonestado en el partido, que se ha vuelto muy parejo. Luqueño como que ha tenido más iniciativa en estos últimos minutos. Muy disputado en el medio sector, Arturo. Correcto, se perdió el canal, Ricardo. Sí, se perdió el Caraz. Llegó bien, llegó a tiempo, pero el cabezazo no fue bueno. Él levanta los brazos, como midiendo el centro, y el cabezazo que pasa cerca, pero no puede invocar el conjunto de Libertad. Cerca de los 30. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay falta, tiro libre. ¿Quién caía, Víctor? Quedó sentido el volante central, el número 32, Gaspar Vega. Que vos decías que estaba avisando mal. Sí, hace rato tenía una molestia física, quedó a trabajar Jorge Mendoza, hasta ahora no se volvió a sentar. Igual me parece que ya lo ven bien, porque noto que también mandó a calentar a otros suplentes. Richard Cabrera, se está moviendo Ronald Roa, también en la banca de General Caballero. Muy bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Igualdad a 0. Y su seguro Chaco. Todos los partidos, los 3-0. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ricardo en la Huerta. Y en la Huerta el equipo de Libertad, que es el que tiene que ganar, no
no tiene claridad, por eso no gana. Hace rato uno se preguntaba, o a la siesta nos preguntábamos, qué pasó con este conjunto liberteño que quitaba tantos puntos de ventaja. Y no llega al arco rival, no crea jugada de gol, así es muy difícil que pueda llegar a ganar. Otra cosa es en Copa, donde ya clasificó, pero cómo le cuesta en el torneo. ¿Y cómo le cuesta a Guaraní? ¿Cómo le cuesta a Cerro? También a los dos. Por eso los 3 partidos 0-0. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Va a venir el centro, será córner o no. Viene sacando la pelota como puede Gutiérrez. Viene un golpe de cabeza a la derecha. Subía Mareco. Iba contra el piso. Juez dice falta o no. Sigue, dijo el árbitro del partido. En el piso, la pelota a la izquierda. Falta, Víctor. No, transpuso los límites, indicó en línea. Ya pasó la pelota a la línea de costado. Igual General Caballero estaba protestando un manotazo de Gutiérrez contra Marcos Machuca, pero es lateral para General Caballero. 31,5. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Niño Jorge Lavoya. Aquí Martínez da indicaciones. Vamos a presionar. Se va de a poquito impacenciando la gente, principalmente con Da Costa, que parecía una especie de autito chocador con la pelota. Cuando quiere pararse le escapa. Termina rebotando. Hasta aquí la gente comienza a silbar. No le gustan los movimientos de Da Costa. Hoy el 9 de Cerro. Y vos, Fernando. Atención, tiro libre, media luna para el equipo de Guaraní. Chance importante que podría llegar al primer gol. Enganche por parte de Ramírez, falta por parte de Lautaro Comas. Tiro libre importante que tendrá el Aborigen en este minuto de partido, ya pasando los 30 minutos, Arturo. Pues, ¿dónde está la pelota puesta, Fernando? En la media luna, Arturo, a 20 metros prácticamente del arco defendido por Francisco Monquelos. Se prepara Diego Fernández y Agustín Mansur entre los posibles ejecutantes. Atención que con esto huele a que podría venir el primer gol de Guaraní. Todos los hinchas expectantes ante esta jugada aquí en el estadio Luis Salinas, Arturo. 95 momentos le pega, sí. Dale, señor. Muy bien, 0-0. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Fernando. Así es, todavía va preparando la barrera Juan Gabriel Benítez. Ya hace un minuto justamente dando indicaciones. Ya enseguida ahí justamente Diego Fernández hablando con Agustín Mansur. Me parece el que le va a pegar este tiro libre va a ser Agustín Mansur. Dale en el piso, Víctor. Así está, Tales en el piso, casi llegó el gol de Matías Espinosa, pegó en la parte superior de la red y en el esfuerzo quedó golpeado el arquero brasileño. Es córner para Libertad, va a ejecutar Lucena. Fernando. Expectativa ante lo que pueda acontecer en esta jugada. Atención a Agustín Mansur que va a tirar este tiro libre. Tiro libre, atención, Mansur. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. De tiro libre. Adelanta en el marcador Agustín Mansur a Guaraní. Con esto, el Aborigen abre el marcador aquí en el Luis Salinas a los 33 minutos, mediante el número 7 Agustín Mansur. Guaraní ya derrota 1-0 a Luqueño. 1-0 ganando Guaraní. Guaraní gana 1-0, Vito. Así es, Arturo, y de vuelta a la cara de los liberteños ahora, Arturo, porque saben que con esto Guaraní queda a un punto de diferencia y todavía no están rompiendo el cero aquí en Tuyucuá. Para pasar las probabilidades, ahora Guaraní queda a un punto, Cerro sigue quedando a 3 y con esto ya Cerro queda sin chances de poder campeonar. En la última será mano a mano entre Guaraní y Libertad. Niño. Aquí en silencio, salvo la barra que está cantando, comienzan a mirarse, están escuchando el aplicativo de Monumental, miran para los costados, Cerro no levanta, Cerro no genera. Hasta aquí esto está 0-0 en casi 35 de partido. Las primeras celoatinas para el equipo de Cerro. Esto está 0-0 ante el 2 de mayo. 1-0 gana Guaraní. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. Muy bien, niño, contigo nuevamente. Aquí era buena la jugada de Cerros. Ganó por derecha Velázquez. La presencia de Da Costa y seguro termina asegurando Carlos Servín, el portero del 2 de mayo. Repito, más con fuerza que con fútbol. Intenta por momentos Cerro,
Velázquez muy central para ser lateral por derecha. Intentó, ganó, pero quedó allí nada más su centro en las manos del arquero del 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Carburo. 1-0 gana Guaraní, Cerro empata 0-0 y Libertad 0-0 con General. Y su seguro Chaco. Decíamos, con esto Cerro queda fuera ya de combate por el título, pero igual lo tienen que meter en la simultaneidad porque puede haber todavía triple empate y eso cambia el panorama, porque en caso de triple empate sería campeón Libertad, en caso de empate doble entre Guaraní y Libertad sería en este caso Guaraní. Por eso, por más de que quede sin chances, puede tener todavía Cerro influencia en la definición por el título. Muy bien, 36, un poco más. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, caladrillo, tejagrama, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Mantén tu Sandión KGM siempre en marcha con repuestos originales y respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. El gol de General o no, se perdió el gol, Ricardo. Sí, Clementino tenía que girar y pegarle como hizo contra Cerro. Giró, pero le dio la pelota a Teo. O quiso darle la pelota a Teo y no llegó el pase. Fernando. Así es, Arturo, sonrisa total, felicidad en campamento aurinero, los hinchas festejando ante todo este compromiso porque sabe que sigue la paridad en los otros compromisos. Campuzano con la pelota, la pone atrás para Lucena, le pegó, tiró mal afuera, 37. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No ron por ti, productos del bosque, por lo ya Vira Caricia con lo acariciado litro y frota tu cubo favorito, ya Vira Caricia. Contigo, niño. Aquí lo tuvo Iturbe en el medio campo, robó, se fue de dos futbolistas y cuando sacó el zurdazo apareció justo en el momento preciso oportuno Fernando Díaz para bloquear lo que iba a hacer. Si se daba un golazo Iturbe, porque desde el medio campo robó esa pelota en 37 de partido. Cerro ahora sí, insiste, busca, quiere el primero, sigue 0-0 aquí en la Nueva Olla. Cerro Porteño 2 de mayo. Y la opinión de Ricardo sube una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilido Subellarmen 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu barrio. Arrancó Teodoro Arce, vino la marca 0-0 en la Huerta. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000, Farmacia Catedral 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamo, vivienda, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz. Por la fecha 7 de la primera B, Cristóbal Colón empató 0-0 con Sportivo Limeño. ¿Cómo está la tabla? Ganar Guaraní, Víctor. Guaraní queda 1 abajo de Libertad ahora. Libertad puntero, Guaraní 1 abajo y Cerro 3 abajo de Libertad. Por este tema del desempate, ya sea directo con Libertad o triple empate, Cerro ya no puede salir campeón con esta combinación de resultados. Pero, insisto, tiene que formar parte de la simultaneidad porque todavía puede haber triple empate y eso cambiaría la película. Es decir, Libertad, así como están las cosas, igual en la última tiene la prioridad para ser campeón porque gana en Pedro Juan y se consagra. Pero si no gana y eventualmente gana Guaraní, el legendario saldría campeón, lógicamente si todo termina así como está ahora. La tabla está ahora, Libertad 39, Guaraní 38, Cerro 36. Bueno, la tabla entonces, Guaraní ahí se acerca del título por lo que se da. Gocio con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos, va con la tecnología y bajo congelación rápida. Las fresas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Por estos resultados que se ven en la fecha no se define el campeón. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscable en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric. Terminado el primer tiempo, Germán, que opinen los liberteños sin condicionamiento cómo vio el primer tiempo a su equipo Libertad cerca de los 40. Así como el Albirroja de Catona, cancha Chortiviste, caso Silvio en cada corte, Chortiviste, sponsor oficial del Albirroja. Cables Picaco, también cero robustos para cargar más rendimiento y mejoría acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero, Automotores, RJMC, Paraguay. Se perdió el golvito. Increíble lo de Alcaraz, Arturo. Estaba solo ya con el arquero vencido. La pelota por encima del travesaño. Los hinchas de Libertad se preparaban para gritar el gol tras la asistencia de Melgarejo. Se comió el tanto Adrián Alcaraz. Se comió, Víctor, ¿verdad? Sí, realmente. Mirá Melgarejo todos los gestos que hace. Porque la jugada fue buena. Le dio, sí. Era cuestión de tocarla, pero con suavidad. No pegarle como le pegó Alcaraz. Ni siquiera llegó forzado, pero la definición no fue buena. Se acaba de perder lo que
podía ser, ¿por qué no?, el gol del título Alcaraz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros sector Yarburo. 0-0. Y su seguro Chaco. La más clara de gol lo tuvo Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Papasa. Niño. Ya comienza de a poquito a molestarse Martínez por cómo está jugando su equipo. Le grita permanentemente a Piris Damota, que es el patrón allí en el mediocampo, que trata de despertar un poquito al conjunto de Cerro. Y el que no está bien hasta aquí es Da Costa. No puede parar una pelota. Algunos abucheos ya para el delantero hoy de Cerro. No le están saliendo las cosas a Cerro, a Da Costa. Y la imagen de Martínez es para que tenga una cámara primer plano. No le gusta nada, se toma del brazo, acomoda el flequillo, mira para abajo, mira para los costados. Martínez, el técnico de Cerro. Esto sigue 0-0 en 42 de partido. Oh, Fernando Nitagua. Recién pelotazo largo por parte de Gustavo Vargas. Pica al vacío, Iván Ramírez sale a cortar Francisco Mongelos. Ahora otro ataque de Guaraní por el costado izquierdo nuevamente con Víctor Céspedes. Está cerca del segundo Guaraní. Ganando Guaraní 1-0. Acompañarle al Virroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. 1-0 gana Guaraní. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás en msp.rg.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Ricardo. Bueno, sigue siendo un partido malo, chato, el de Libertad con General Caballero, pero por lo menos con la emoción de lo que pasó en los pies de Alcaraz, que malogró después este último remate que no fue bueno, de parte de Teo, que es el que más insiste, el que más juega en General Caballero. Se entusiasmó un poquito el equipo rojo y Libertad casi convierte de contra. Muy bien, gana Guaraní 1-0. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu lío de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. 1-0 gana Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria. ¿Con quién juega Guaraní la próxima? Trinidense en la cancha de Trinidense. ¿Y con quién juega Libertad 2 de mayo? Libertad 2 de mayo en Pedro Juan. Y Cerro ya no contabiliza, ¿verdad? Y Cerro tiene que jugar en simultáneo, pero ya no puede ser campeón así como están las cosas. Juega con Tembetarí de visitante. 43. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Tirando Centro Libertad, pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Ya felicidad. había 6:43.5. Crystal House, exportación, una colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas, seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Niño Jorge. Aquí tiro libre para Cerro. Despeja la defensa del 2 de mayo. Era buena la chance de Piris Damota. Tenía por lo menos 5 o 6 hombres de Cerro allí en ataque permanente. Indicaciones de Martínez, tanto para Morel, para Robert Piris. Ahora sí ya se dedica solamente a defender el 2 de mayo. Cerro intenta por derecha, por izquierda, no encuentra los espacios necesarios. Se va acabando a poquito el primer tiempo. Esto sigue 0-0 entre Cerro y 2 de mayo. Iba a ser un golazo, ¿no? De Santa Cruz, la pelota travesaño, Ricardo. El arquero estaba adelantado. Iba a ser un golazo, qué bien le pegó, cómo iba cayendo la pelota al arquero cuando reaccionó. Ya vio ese remate que pega en el travesaño, sale afuera. Sí, iba a ser un golazo. Te salvó Libertad, Rabito. Y se paralizaron aquí los corazones humarelos. Imagino que en Itagua también los aurinegros. Porque esta situación de Jordan Santa Cruz estuvo cerquita, ya estaba vencido Morínigo, al final el alivio del arquero Humarelo, porque travesaño y afuera en el remate de ¿Vos Jordan. iba a decir golazo o se comió el arquero, Víctor? No, golazo, este era un golazo. Bueno,
Ganando Guaraní 1-0. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Cerca de los 45. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tojanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Un minuto agregado, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Yarburo. 0-0. Hizo seguro Chaco. Cerro La Olla igual a 0 y Guaraní ganan Itagüí 1-0. Ingresa a www.aposteo.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Terminando el primer tiempo, lo último de esta fase, del primer tiempo y termina. Señoras, señores, el ganador del primer tiempo es Guaraní. Guaraní gana 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Un gol en 3 partidos a la casa de producción de Gol Ricardo. Es poco, sí, es poquísimo. Acá hay una falta de Melgarejo que cobra el árbitro. Se enoja Melgarejo y reacciona mal. Y el árbitro nada, no dice absolutamente nada. Ojeda. Muy bien, terminó el primer tiempo, señoras, señores, concluyendo. Vamos contigo, Víctor, y después Germán. Gracias, Arturo. Tratan de darse fuerza los jugadores liberteños antes de salir rumbo al vestuario. El primero en retirarse y prácticamente no se acercó al grupo grande, Tomás Gutiérrez. Yo creo que en un par de situaciones le dijeron algunas cosas a Gutiérrez, que dicho sea de paso falló en más de un par de ocasiones. Por eso rápidamente va a la zona del vestuario. Otro que se notó fue muy criticado en este primer tiempo, el juvenil Aarón Trochi. Hay que entender, probablemente le esté pesando el contexto del partido. Ya ante Olimpia le costó y hoy de vuelta a Troche. Por eso con esta sensación de incertidumbre se va retirando Libertad rumbo al vestuario. Ahora seguramente se van a enterar que encima está ganando Guaraní. Y el público en silencio, como que impactado por esta situación en la cual todavía Libertad no puede sacar una ventaja decisiva de título. Mucho más conforme, obviamente, los jugadores de General Caballero de Mallorquín rumbo al vestuario. Vamos hasta Germán Tilner allí para que nos describa lo que va sintiendo con los hinchas de Libertad. Gracias, Víctor. Justamente me acerco junto a ellos. Amigos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que fueron estos primeros 45 minutos de Libertad? No, realmente a Libertad le está faltando mucho ataque, estamos muy flojos en defensa, arriba muy lentos. Hay que tratar de conectar más con la delantera, pero bueno, vamos a ver si Matito hace algún cambio que mejore en el segundo tiempo. Este periodo Alcaraz ahí cerca del final del primer tiempo. Sí, impresionante. Pero bueno, le pasa a los mejores. Ojalá que en el segundo tiempo se pueda redimir. ¿Qué pasó en todo este tiempo con Libertad? ¿Por qué este bajón y ahora otra vez se registra en este... Disculpame, no te escucho. El bajón en el rendimiento, el resultado, ¿a qué se debe en este Libertad? Ya hace tiempo y se repite esto en este partido. Y yo creo que es mucho por el desgaste físico que está repitiendo mucho Matito los jugadores. Y bueno, principalmente eso, creo, por final de temporada le está forzando mucho a los jugadores, ya son grandes. Entonces, bueno, es eso, principalmente. Gracias. A la palabra de un hincha de Libertad, vamos a hablar con otro. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que fue después de este primer tiempo de Libertad? Y está peleando para marcar su gol ansiado. Pero el arquero ese tiene que apretar más el árbitro, porque si no, no van a poder meter. ¿Es permisivo con el tema de la pérdida de tiempo? Demasiado ya. Libertad está jugando bien. Falta el gol. ¿Le gusta cómo está jugando Libertad? Me gusta. Y con respecto a lo que falló Alcaraz, increíble. Increíble. Bandeja, Increíble. bajo el Esa arco. oportunidad que Alcaraz despegue, pero no va a despegar, parece. Ojalá que me tape la boca. A la palabra de otro hincha de Libertad, seguimos recorriendo aquí por el sector preferencial a conversar con ellos. Amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir de estos primeros 45 minutos? Este hincha está enojado, no quiere conversar. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de estos primeros 45 minutos de Libertad? Y realmente
no le sale nada, está difícil la situación así en Libertad. En algún momento tiene que ajustarse arriba otra vez, pero no le dan, entran solo, no marcan, no le salen. Yo creo que está en un momento bajo, pero calculo que este segundo tiempo fue subir, ¿verdad? Mejorar rendimiento y llegan los goles para ganar el partido. Hay algunos jugadores que demostraron puntos bajos al parecer, ¿o no? Y calculo que sí, es normal que en un partido alguien no esté en concordancia con el equipo, que esté bajando de rendimiento o esté un poco bajo. Pero está el técnico, para el segundo tiempo tiene que corregir con eso, ¿verdad? Guaraní está ganando. Sí, visto, Guaraní está ganando, está difícil la situación. Tenemos que ganar, Muy bien. sí o sí. Gracias. Dale. Correcto, La gracias palabra de otro hincha de Germán. Libertad. Excelente toda la opinión de los hinchas. Vamos ahora a Barrio Obrero, niño. Aquí sobre el final Cerro tuvo dos chances que no supo aprovechar. Descontó, mejor dicho, el árbitro Delis Benítez dio 3 más en el partido. En los últimos minutos acabó la etapa 0-0, pero sobre el final tuvo una buena chance de los pies de Alexis Fariña. Una buena posibilidad que se fue sobre el travesaño, un cabezazo final de Iturbe. Antes una buena corrida también del propio Iturbe. Esa de Da Costa que se terminó anulando. Estaba habilitado, pero a la hora de despejar el hombre del 2 de mayo a los 14 de partido, despejó mirando por lo menos así la imagen de la TV, no ingresó en un 100% el balón. Y las imágenes de la zona de preferencias, la mitad aplaudió al equipo y la otra mitad recriminó a algunos de los futbolistas, principalmente a Da Costa. Le está costando a Cerro mejor los últimos 15-20 minutos el cuadro azulgrana. Seguro ahora muchos de los futbolistas se van a enterar cómo está el partido igualmente de Libertad. Cerró con una mejor sensación Cerro sobre el final, pero no le está alcanzando. Hasta aquí 0-0 igualan Cerro y 2 de mayo en la nueva olla. Y Mansur hizo el gol 1-0, Fernando. Así es, Arturo, así fueron a vestuarios, los hinchas alegres, contentos hasta el momento por lo que se pudo observar en lo colectivo del aborigen. Rápidamente, Arturo, la banca de suplentes de Guaraní: Marcos Jiménez, Alcides Benítez, William Mendieta, Nicolás Barrientos, Alan Romero, Bruno Piñatares, Juan Patiño, Antonio Marín, Fernando Román, Octavio Alfonso, Alexis Cantero y Alan Pereira. Suplentes en Luqueño: Hugo Gaona, Julián Marcho, Sebastiano Campos, Pablo Aguilar, Rodrigo Alborno, Fernando Benítez, Kevin Pereira, Elvio Vera, Aldo Parra, Jonathan Ramos, Rodrigo Cáceres y Felipe Pasadores, mejor dicho. En el equipo de Guaraní estaba Víctor Céspedes y en el equipo de Luqueño Alexis Villalba. Recordamos con el relato de Fernando, el único gol de los 3 partidos lo hizo Mansur para Guaraní. Atención, Agustín Mansur, que va a tirar este tiro libre, atención, Mansur. Gol, 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 gol de Guaraní, de tiro libre, adelanta en el marcador Agustín Mansur a Guaraní. Con esto el aborigen abre el marcador aquí en el Luis Salinas a los 33 minutos, mediante el número 7 Agustín Mansur. Guaraní ya derrota 1-0 a Luqueño. Correcto. Ricardo, el 1-0. Ricardo está preocupado por De Libertad, porque con su forma de ser dice que Libertad no juega nada, y le digo tranquilo nada, Ricardo. Te digo bien, ya no sé si sos oportunista del primer tiempo, pero ¿qué es lo que no? De 8 partidos atrás. No, pero tranquilo nomás, porque yo estaba haciendo un discurso previo antes de la opinión. Bueno, la opinión de Ricardo en una presentación de él. Quitadol, ¿para qué hablarán? Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y los equipos que estaban o que se prepararon para pelear el campeonato, Cerro y Olimpia, yo creo que tienen que tener el doble de vergüenza por lo que estamos observando en estas últimas fechas. Un Libertad que sí quitó una buena ventaja, pero quitó ventaja porque ni Cerro ni Olimpia garantizaban absolutamente nada. Y perdieron puntos que no tenían que perder, porque de lo contrario hoy el campeonato iba a estar al rojo vivo más de lo que ya está, con 3 equipos que están peleando. Hay un micrófono abierto. No, hay un micrófono abierto, no sé si... Creo que es de Fernando. Si podemos mutear el micrófono o el celular, entonces para... ¿Cerrar? Sí, mutear. Cerrar. Y sí. Cerrar el micrófono. Cerrar la perilla. Bajar la perilla. Mutear ahora, Arturo.
La nueva generación. Manolito, dice, ya está. Mutear. Diciendo, los jugadores que trajeron, las inversiones que hicieron los dos, y a Cerro, que no puede ganar hace 2 partidos, simplemente para que la gente se imagine, si Cerro ganaba el partido anterior y ganaba este, hoy iba a ser, no un tropiezo, no una piedra, iba a ser una tonelada de arena en el zapato de Libertad. Pero Cerro es incapaz. Fue un equipo que no pudo ganar, fue un equipo que en la fecha pasada ya fracasó contra Meliano, que ahora lo está haciendo de vuelta, sin convencer absolutamente contra el 2 de mayo, el colero del campeonato. Entonces, para replantearse muchas cosas, pero nosotros vamos a lo que fue el partido de Libertad. Un equipo que puso y que me llamó la atención el armado, con los 4 del fondo, incluyendo a Gutiérrez en el equipo titular, para darle libertad a Espinosa de mitad de cancha para arriba. Con Alcaraz, con Melgarejo, que jugó por derecha, que jugó por izquierda, intercambiando permanentemente el sitio donde tenía que llegar o por donde llegaba. Con 2 de recuperación, Lucena Campuzano, y con Roque Santa Cruz como referente de área. Simplemente yo quiero ponerme en el lugar, en la cabeza del Patito Aquino y decir, ¿para qué Gutiérrez en el equipo si lo tengo a Jiménez como central? ¿Para qué Espinosa de volante si lo tengo a Melgarejo? Entonces, ¿qué le falta hoy a este conjunto en estos primeros 45? ¿Qué le faltó a Libertad? El hombre diferente, el distinto, el que pueda meter un pase filtrado, el que pueda buscarlo a Melgarejo para hacer paredes, para crear sociedades, el que tenga esa inventiva, esa magia que el fútbol le da a los talentosos. Y estoy hablando de Sanabria, de Lucas Sanabria. ¿Por qué no ponerlo a él? ¿Por qué no salir en el segundo tiempo sin Gutiérrez? Devolverlo a su puesto a Jiménez y a Espinosa también. Y ponerlo a Lucas Sanabria para que juegue como enlace, para que juegue como lo que siempre fue. Porque el que conoce la carrera de Lucas sabe que él empezó jugando como número 10 y después se hizo más marcador, o el fútbol actual le exigió a modificar su fútbol, a correr más, a tener más sacrificio, más entrega y no solamente depender del talento. Pero hoy Libertad está necesitando de un jugador diferente, está necesitando de un jugador que tenga el talento, que tenga la creatividad y que pueda darle algo diferente. Roque Santa Cruz, y poco también de parte de Roque. Ahí podría ingresar Aguilar. Yo creo que el hincha estará pensando que el que puede entrar es Tacuara, pero yo lo pondría Aguilar, le pondría más dinámica en el conjunto de Libertad. Que no sea un equipo tan quieto, un equipo que se sepa y que el rival pueda siempre marcar a uno, no dejarlo girar a Roque Santa Cruz, encimarlo la marca, como en un momento lo hizo Rodas, que lo siguió hasta la mitad de la cancha. Entonces, con un jugador con más movilidad, con más despliegue, ahí puede cambiar inclusive en el 1 contra 1, en el mano a mano. Yo no digo de que Roque no tenga la jerarquía y la calidad para jugar, claro que la tiene, y por algo está vigente y por algo sigue jugando en primera división, al igual que Tacuara Cardoso. Pero hay partidos y partidos. Hay partidos para un jugador, hay partidos para otro jugador, y hoy lo que necesita Libertad es tener un poco más de dinámica y ganar de esa manera, ganar más terreno, estar más cerca del arco, tener a un goleador como Aguilar, porque Aguilar es goleador, lo hizo en Nacional, Alcaraz lo hizo en Guaraní, y me van a decir qué culpa tiene Roque Tacuara que Alcaraz con el arco libre le haya pegado tan mal a la pelota. Claro, no tienen la culpa ninguno de ellos dos, pero hay veces que jugar con la presión de tener en cancha a un Roque Santa Cruz, de tener en el banco a un Tacuara Cardoso, yo creo que les pesa mucho a estos jugadores, sabiendo que si no rinden, si no hacen bien las cosas, en cualquier momento lo van a cambiar. A mí tampoco me extrañaría que el Patito Aquino se decida por Tacuara Cardoso y ponerlo a él, pero por eso yo decía en el inicio
quiero ponerme en la cabeza de Patito Aquino, yo ser Patito Aquino por un instante y hacer los cambios. Que no los haga el Pato, que me den la oportunidad de hacerlos a mí el cambio. Pero bueno, yo no soy el técnico es Sergio Patito Aquino. Y por supuesto que él con el día a día, con el trabajo, conociendo mucho a estos jugadores, él va a saber cómo modificar el equipo. Ahora, está en un bajón futbolístico, en un bajón en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad de goles. Por más que hoy sea el puntero del torneo, el equipo más goleador, el equipo con la valla menos vencida, tiene todo Libertad. Pero ¿hace cuánto no garantiza? ¿Hace cuánto no hace un partido mejor de lo que estamos viendo? El último, repito, fue contra Nacional, ese partido que ya lo ganó a los tumbos, 1-0, con gol de Melgarejo a los 47-48 minutos de la segunda etapa. Hablo de tiempo de recuperación, lo que significa que en los 90 no fue capaz de marcar. Y mirando las estadísticas, sabemos que hace rato no convierte más de un gol en un partido Libertad, y eso lo está llevando a la desesperación, eso lo está llevando al momento en el que está pasando el día de hoy, a un equipo que no te transmite seguridad, a un equipo que le tiene o que lo tiene a Guaraní pisándole los talones, que por incapacidad propia no lo tiene a Cerro de la misma manera, porque repito, si ganaba la fecha pasada Cerro y ganaba ahora, iba a estar realmente muy difícil la situación para Libertad, pero ni ganó la fecha pasada ni está ganando ahora. Eso lo deja, o eso le da la tranquilidad al conjunto de Patito Aquino, saber de que sigue dependiendo de sí mismo con este empate, ganando la última fecha en Pedro Juan Caballero, va a ser indefectiblemente el campeón del torneo paraguayo, el campeón del torneo Apertura. Falta mucho todavía, faltan 45 minutos, a ver si Libertad puede doblegar a General Caballero, pero no me quiero imaginar si el que lo doblega a Libertad es precisamente General Caballero. Muy bien, Víctor Villalba. Cambio en General Caballero de Mallorquín, camiseta 5, ingresa Cristian Amarilla, quedó en vestuarios Silvio Torales. Sin cambios, vuelve Libertad. Silvio Torales no aportó mucho, Víctor. Casi no tocó la pelota. Sí, por eso te iba a decir, el único cambio. Único cambio en general, Libertad sin variantes. Muy bien, y vos, niño. Aquí está regresando el 2 de mayo, esperamos por Cerro Porteño, pero así como están las cosas, se vendrían dos cambios del lado de Cerro, porque uno de los que estaba en el entretiempo calentando era Alan Benítez. Alan Benítez es uno de los que está para ingresar en el segundo tiempo, vamos a confirmar una vez que ingresen los jugadores de Cerro. Volvió 2 de mayo, esperamos por Cerro Porteño, ahora están volviendo los jugadores de Cerro. A la distancia vemos al arquero, León, los futbolistas, sí, realizará dos variantes. Se vendrá Araujo y Alan Benítez, dos variantes. Alan Benítez y Sergio Araujo para ingresar en el segundo tiempo en Cerro Porteño. 0-0 por aquí en la Nueva Señor. Se vendrán dos cambios de cara a este segundo tiempo en el equipo de Martínez. Puede ser un último partido, Alan, Inter Porto Alegre. Lo va a llevar. Es verdad. Por eso, bueno. Y vos, Fernando. Así es, Arturo, ambos equipos dentro del campo de juego. Se viene la primera modificación del luqueño. Ingresa con la camiseta número 11 Elvio Vera, deja el campo de juego el número 19 Marcelo Pérez. Muy bien, a arrancar el segundo tiempo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.pe. Todo listo, Mario Obrero, porque aquí se espera en la huerta, niño. No, aún no. Aquí se va a demorar, se van acomodando los futbolistas, se va a realizar aún los cambios, hay un tiempo de espera. Mientras Cecilio Domínguez está en la zona de las preferencias, los chicos le están pidiendo fotos, aquí por lo menos se va a demorar 2 minutos aproximadamente para que arranque el segundo tiempo. Y vos, Fernando. Ambos equipos esperando justamente arrancar este segundo tiempo. Va a mover la pelota luqueño. Cerro Porteño, Víctor Villalba siempre entra tarde, ¿verdad? Sí, últimamente se está mal acostumbrando. Sí, siempre, pero en los últimos tiempos, por mejor decir. En los últimos 2 o 3 partidos, sí. Ha demorado más de 15 minutos en el entretiempo en la olla y jugando de visitante. La vez pasada en Itagua también pasó eso ante Ameliano. Va a arrancar el segundo tiempo.
En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Niño. Aquí otra novedad, Ángel Martínez ingresa el arquero, se retira Carlos Servín, por eso se demora todo. Variantes del lado del 2 de mayo y también se regresaron Alan Benítez, Araujo, El Cerro. Ingresó el arquero suplente Ángel Martínez, no vimos nada extraño, debe estar con alguna molestia, algo pasó con Carlos Servín, no ingresó en el segundo tiempo, ahora sí esto arranca. Muy bien, lo sigue por Monumental. Lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza NGO. A ver qué depara el segundo tiempo. Único ganador es Guaraní por 1-0. Se va a mover el balón. Va a arrancar el segundo tiempo, señoras, señores. Arrancó. Monumental. La pelota larga y para el fondo. A ver qué va a deparar el segundo tiempo. Un solo cambio. Amarilla general, Ricardo. Sí, amarilla que tiene mucho más agresividad. Torales lo pusieron para la marca, esperando quizás el conjunto de General Caballero que sea el amplio dominador Libertad. Como no fue así, ahora arriesga un poco más. Señoras, señores, a ver qué depara la complementaria. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rotas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Sentido, Lucena, Víctor. Sí, la falta de Machuca contra Ángel Lucena será tiro libre a favor de Libertad. Niño, la miente Cerro. Y aquí variantes, salió Lucas Quintana, defensor, ingresó Alan Benítez como un lateral, pasó a jugar de central Velázquez junto con Pérez, León por izquierda, un lateral con mayor proyección y el ingreso de Araujo por Aguayo. Las variantes, un equipo un poco más ofensivo, principalmente ahora con Alan de lateral sobre el sector derecho. Fernando. Atención, se viene el disparo de Fernández. Tapadón por parte de Mongelos que evita la segunda caída de su valla. Muy bien, ganando Guaraní 1-0. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en kit asador premium, como Termecor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido, aprovechar la promo Lice Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. Yo decía, niño, por estos resultados, apesadumbrado el público de Cerro. Sí, pero comenzó el segundo tiempo me parece con mejor ánimo después de esa etapa inicial donde la mitad de la preferencia aplaudió y la otra mitad abucheó a algunos futbolistas, principalmente de Acosta y un otro. Con lo que está pasando en Libertad me parece que sabe que el equipo en el segundo tiempo puede mejorar. Bueno, y Da Costa sigue, niño. Continúa. Ahora Araujo con Da Costa arriba y tirado sobre el sector derecho Iturbe. Ahora sí un equipo mucho más ofensivo a lo que fue el arranque del partido. Y Alan Benítez como lateral por derecha. Salió Quintana en los centrales. Velázquez, Morelli sobre el sector izquierdo. Está jugando un poquito más Pérez. Muy bien, 2 minutos, un poco más. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con lo Caricia 2 litros. Fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren. Quitador este laja nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cepillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Arranca Roque sobre izquierda. Viene para buscar la pelota. Espinosa juega por bajo. Tocando balón atrás. Se mete arriba. Cargando el equipo de Libertad con Espinosa para colocar el centro. Va a sacar como puede generar. Mil empeños. Venta reloj de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana por la fecha número 10 de la intermedia, Sol de América, Rubio Ñuy, Carapeguante, Santané. Señoras, señores, se lo sé. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Gutiérrez dejó la pelota para Viera. Sale Viera al fondo para el equipo liberteño. Juega una misma línea. Metió para Gutiérrez a la izquierda. Buscó la pelota Jiménez. La pelota la baja. Pelea Roque en la media cancha. En la media cancha Roque, Ricardo. Claro, en la media cancha Roque Santa Cruz ya te da la pauta de lo que está haciendo Libertad en el terreno de juego. Totalmente, 0-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Plancholas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro en Enví. Venta 093-309-813. Re San Justo, Hierros. ¿Qué edad tiene Darío? Roque tiene 42, 43, Víctor. 43 ya tiene Roque.
Vamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Niño Jorge. Apareció Orlando Colmán en medio de los centrales, el más chiquitito de todos, cuando Cerro parecía que proponía un equipo más ofensivo. Acción sobre el sector derecho muy buena, conjunción en el ataque del 2 de mayo. Los centrales parados de Cerro en el fondo y el más pequeñito de todos a espaldas. Allí de Matías Pérez, Colmán de cabeza, termina venciendo al portero azulgrana en la primera importante del gallo norteño del segundo tiempo. Lo hizo Colmán, gana 2 de mayo en la Nueva Olla, 1-0. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villarmudo. 1-0, ganando 0-1-0, perdón, 2 de mayo, 1-0, gana Guaraní, Libertad, empata 0-0. Eso seguro Chaco. Niño, el gol del 2 de mayo. Sorprendió a todos, salvo la barra que comienza a alentar y a cantar. Lo demás, silencio y la cara de Martínez, que me trague la tierra, cerró los ojos, miró para abajo. Y ahora puro abucheos para el equipo de Cerro en el fondo. Se viene un segundo tiempo bastante caliente aquí en la Nueva Olla. Vega dejó alto, mal afuera. Central Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, señor. Ahora sí, con esta combinación de resultados, mano a mano directo entre Libertad y Guaraní, ya Cerro no tiene influencia porque queda 4 abajo de Libertad. Así que solamente si así terminan los partidos en simultáneo, Libertad y Guaraní en la última fecha. Le estoy preguntando a Darío luego de cuántos partidos gana 2 de mayo. 2 de mayo, estamos revisando las estadísticas porque la verdad que hay que irse. A Guaraní le ganó el Carapeguá. Carapeguá. ¿Y cuánto tiempo atrás le ganó? La victoria contra Guaraní Carapeguá fue en la fecha número 14. ¿Y cuántos partidos pasaron si es que gana? Son 7 fechas. 7, no estamos diciendo que gane. De momento gana 2 de mayo. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que le viene todos los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Abracur. En Electroban aprovechándote que es sin tu electrodomésticos, llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Contigo, Fernando Itagua. Partido muy parejo. Mejoró mucho en ataque luqueño con la entrada de Elvio Vera, disputado en el medio sector, muchas indicaciones por parte de Julio César Cáceres, mientras que en Guaraní el que está dando indicaciones es Blas Critaldo. Muy bien, contigo, Arturo. niño. A los 5 llegó el gol de cabeza de Colmán y ahora el que ataca, el que busca nuevamente es el conjunto del 2 de mayo. Se escucha ya el movete, Cerro movete de parte de la hinchada. Tiene la pelota 2 de mayo, el cuadro hoy vestido de blanco, está más cerca del segundo que Cerro del empate de momento. Aquí en la Nueva Olla gana la visita el 7:20 del segundo tiempo. Víctor. Se viene en Libertad Lucas Sanabria, camiseta número 21, será el primer cambio de Sergio Aquino. Lucas Sanabria, Ricardo. Claro, lo que decía en el entretiempo, le falta el jugador diferente que pueda filtrar un pase. Yo lo sacaría a Gutiérrez, pero no sé qué puede pasar por la cabeza Se va a ir Lucena. ¿Qué puede pasar por la cabeza del técnico? Si se va Lucena, Ricardo. Sí, puede ser un cambio, Arturo, pero digo, ¿para qué lo quiere a Gutiérrez si puede tirarlo a Jiménez y devolverlo a Espinosa en su lugar? Pero este también se más arriesgado. No va a hablar, no, vos no querés hablar. No, porque para mí ese debería ser Va a el cambio. salir Lucena. Víctor. En la próxima pausa vamos a saber, Arturo, justo perdió recién una posibilidad de contragolpe General Caballero. Todavía no alcancé a ver el cartel, pero Sanabria hace un par de minutos ya se está preparando para ingresar. Muy bien, ganando Guaraní. Gana 2 de mayo, empata Libertad. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya Vira Caricia. Opinión Ricardo Zú, una presentación de Quitadol para que valoren. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Se retira Álvaro Campuzano, la verdad me sorprende el cambio, se va Campuzano, ingresa 21 Lucas Sanabria, es el primer cambio en Libertad y en general se vienen 7 Ronald Roa y 28 Alexander Franco. Ronald Roa y después. 28 Alexander Franco. ¿Y quiénes van a salir?
En la próxima pausa se van a hacer los cambios. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. O saque de costado para Libertad. Gana Guaraní 1-0. En Erimar enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como que cosas ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Guaraní ganó 0 y en Barrio Obrero, niño. Aquí en 9:25 del segundo tiempo. Insiste, busca, quiere Cerro llegar a la paridad. Aquí una falta de Franco Costa allí en el medio campo. Caído el hombre de Cerro. Más con esa intención propia de ir en busca del empate que otra cosa. Cerro se vio sentido tocado, herido por el gol de Colmán. A los 5 del segundo tiempo gana la visita. Gana 2 de mayo 1-0. Y vos, Fernando Nitagua. Recién ataque por parte de Luqueño, pelotazo largo del arquero Mongelos, lo recepcionó González, pase por el medio para el Llovera, que se animó con un disparo de media distancia arriba del travesaño, insinuando mucho más el equipo de Luqueño en esta segunda etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Yarburo. Gana Guaraní 1-0, gana 2 de mayo 1-0. Guaraní ganando 2 de mayo y empatan en la vuelta. Libertad y General 0-0. ¡Gol, gol, gol! De Guaraní. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¡Gol de Guaraní! Diego Fernández, guapeada por parte de Iván Ramírez, que recuperó la pelota en zona defensiva de Luqueño. Pase por el medio para Fernández, que se posicionó directo al arco con el disparo, y de esta manera el aborigen ya le está ganando 2-0 a Luqueño a los 10 minutos de la segunda etapa. El tanto. 2-0, ganando Guaraní. ¿Y qué pasa, Víctor? Quedó caído Ever Fernández, el zaguero central de General Caballero de Mallorquín. Hay preocupación en la banca, en los compañeros. Me parece que van a parar otra vez los cambios por esta situación para ver si se recupera totalmente el zaguero central de General. Sí, después del córner recién los cambios. Lo que se desvía esa pelota, Fernando, en el segundo gol de Guaraní. Así es. Remata al arco de todas maneras. Sí, el gol, corrijo mi error, el autor del gol fue Diego Fernández. Sí, se desvió justamente. Pensé que fue Aldo Maíz porque justamente se cruzó con él, pero sí, el autor fue Diego Fernández. El disparo sí rebotó por uno de los defensores de Luqueño. Se desviaba la pelota al fondo, gana Guaraní 2-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Un disparo al arco, el gol, Fernando, ¿verdad? Así es, pegó en el capitán de Luqueño, en Sebastián Maldonado. Bueno. Ahí justamente, muchísimas gracias a Germán que me ayudó, ahí me envió un mensaje al privado, porque no pude observar bien esa parte de la jugada, pero sí, en Sebastián Maldonado rebotó el gol. La pelota se desvía en él y se le mete. Era disparo al arco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retiran Gaspar Vega y Teodoro Arce. Ingresan camiseta 7, Ronald Roa, y 28, Alexander Franco, segundo y tercer cambio en General Caballero de Mallorca. Muy bien, saludo a Germán Cafa, señoras, señores, 0-0 en la huerta. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock Express. A todo ponele Bistón y litio para radiador verde rojo, pedidos al 0183119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Ganando Guaraní, perdiendo Luqueño en la vuelta de Cáceres. Señoras, señores, en la vuelta 0-0. Subió una foto de un video en @fácil_py. Si busca influencers, puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, que al ladrillo te cabramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¡Víctor Villalba! Y ya la ansiedad comienza a apoderarse del público humarelo aquí en la huerta, más aún conociendo el resultado que se está dando en Itagua. En medio de aplauso, en medio de apuro, el hincha de Libertad quiere entusiasmar y hacer que llegue el primero de su equipo. Señoras, señores, gana Guaraní 2-0. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un nativo 0 kilómetros. Hace tu test drive con tu modelo favorito San John Cajeme y participas automáticamente. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Cargando Clementino, pelota a la derecha, se mete bien Machuca para el centro, colocó de zurda.
tiró, viene un rechazo. Niño, un barrio obrero. Aquí 14 del segundo tiempo, insiste, busca Cerro, pero no le están saliendo las ideas. Se está preparando Jonathan Torres, el Bocón Torres, para ingresar en el segundo tiempo en Cerro. Se defiende muy bien 2 de mayo. Si este 2 de mayo se va a enfrentar a Libertad en la última fecha, le va a complicar bastante el Bumarelo. Muy bien, señoras, señores, gana Guaraní 2-0. En Bancopp impulsamos el crecimiento de tu negocio, aprovechar nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señoras, señores, la victoria de Guaraní ante Luqueño, Fernando. Así es, Arturo. Luqueño intentando ahora asomarse en zona ofensiva. Se vienen 2 cambios en el Auriazul. Enseguida estamos con las modificaciones. Muy bien, señoras, señores, en la huerta 0-0. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco. Ya Arturo. Y su seguro Chaco. Mayo le gana Cerro, Guaraní le gana Luqueño. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Cel te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subir tu factura y completa los datos en cel.com.py hasta el 29 de mayo. Cel, sponsor oficial del Había Albirroja. ingresado Lucas Sanabria por Campuzano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Se vienen 2 cambios más en Libertad. 11, Gustavo Aguilar, y camiseta 22, Hugo Martínez, los que van a ingresar. ¿Qué número Aguilar? 11, Gustavo Aguilar. ¿Y Hugo Martínez? 22. ¿Y quiénes se van? Y confirmamos en un rato. Yo creo que Roque será uno de los que se va, porque generalmente a esta altura ya suele ser cambiado. Y el otro tengo mis dudas. Me parece que ya va a arriesgar a esta altura Sergio Aquino. Ganando Guaraní 2-0. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. Así como el Albirroja de Catona, cancha Chortiviste, caso Silvia en cada corte. Chortiviste, sponsor oficial del Albirroja. 2 de mayo gana 1-0. Camiones Picajo, JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Nada definido, ganando Guaraní, no puede Libertad, Cerro pierde ante el 2 de mayo. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La victoria, 2 de mayo, niño. Aquí abucheos para el técnico de Cerro Martínez, porque ingresa Jonathan Torres por Robert Piris da Mota. No le gustó a la gente que le saquen a Robert Piris da Mota. Ahora 16 del segundo tiempo. Gana 2 de mayo 1-0 a Cerro con el gol del Colmán. Ya comienza a poquito a ponerse furiosa la gente de la preferencia, con León principalmente, con Da Costa, con Martínez. Pasan los minutos, gana la visita 1-0 en la Nueva Olla. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Se fue Ángel Lucena, ingresó 21 Lucas Sanabria, ingresó 22 Hugo Martínez, se fue Adrián Alcaraz, pidió disculpas Alcaraz, levantó las manos en señal de perdón por la situación que falló abajo del arco. Ahora entró Aguilar, Martínez, que se fue primero, fue Campuzano. Así es, el primero en salir Por fue Lucas Campuzano. Sanabria entró por él. Por Lucas Sanabria, así es. Y después entraron Aguilar y Martínez. Sí, Aguilar y Hugo Martínez. Y al final se mantiene Roque, y ahora la dupla será Aguilar y Roque Santa Cruz. ¿Y quiénes salieron en libertad, Víctor? Reiteramos, por favor. Lucena y Adrián Alcaraz en esta tanda. Y en la anterior, Álvaro Campuzano. Muy bien. Los cambios son 3, Ricardo. Arturo. Sí, Víctor. Ahora se acomoda así, 2 puntas. Roque y Aguilar. Va de extremo a la derecha Lorenzo Melgarejo, y se mantiene como extremo a la izquierda Matías Espinosa. Ricardo lo mantiene. Lo mantiene a Roque, le tiene fe al jugador por la experiencia, porque es goleador, y si le toca una yo creo que puede convertir. El tema es que le toque, el tema es que le llegue la pelota. Sobre el segundo gol de Guaraní lo dan como autogol a Sebastián Maldonado, el jugador de Luque. Te dije. Y después tenemos que saber qué dice el informe arbitral. ¿Es autogol, Fernando? Autogol, bueno. No, vamos a ver. Eso también eso tiene que dictaminar el árbitro. Capaz que no se iba al arco la pelota, y al desviarse sí. Sí, por eso digo. Pero esto es arbitral, ¿verdad? Claro. En el informe del referee debe ser así.
La pelota Vamos va a a la estar mano. atentos a eso, señor. Sí, señor, por eso decía. Pero Guaraní gana 2-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. No digo esto, incluso Tigo, la informa Richard tiene que decir, Ricardo. Claro, porque a Tigo le suelen decir enseguida, el cuarto le suele decir. Por eso decíamos, y perdón que lo hagamos al aire, de tal manera informar, el disparo se desviaba. Por eso decía, se desviaba ese balón. Señoras, señores, 0-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible en la tableta del día. Es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Acompañar al Viroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol para que olorán. Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo tu parrilla. ¿En quién se desviaba esa pelota, decía vos, Darío? En Sebastián Maldonado. En Sebastián Fernando, se desviaba Maldonado. El capitán del equipo en el encuentro de hoy. Sí, señor, gana Guaraní. Lo importante finalmente es la victoria para Guaraní. El valor lo que tiene, gana 2-0. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Santo y Villardo. Gana Guaraní 2-0. Y su seguro Chaco. 0-0 Libertados de Mayo le gana 0. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El general Caballero Víctor. Camiseta 29, Osmar Jiménez, el que va a ingresar en el equipo rojo. Omar Jiménez. Se va a Clementino, veo. No, yo creo que no. Osmar Jiménez suele jugar de media punta o de interior. Me parece que no lo va a quitar a Clementino aún. Muy bien, con el tiro de esquina, General va para su gol. Va a colocar el remate, la desilusión en la Huerta. La pelota en el aire. Germán, la desilusión en la Huerta. Y vos sabés que cada vez hay más murmullos, ya no hay más tanto aliento, aplausos, nada. Solamente el ruido mayormente que se escucha es el de la barra organizada, la escolta. Hablamos largo y tendido al mediodía, caso Sergio Aquino. Niño Jorge en Cancha Cerro. Aquí paralizó el fútbol porque tuvo una buena chance Cerro. Ganó por derecha Alan, el centro recibió muy bien Torres. Sacó el derechazo, pegó en la cabeza de Fernando Díaz del 2 de mayo que está siendo atendido en estos momentos. Se va a dar un cambio igualmente en el 2 de mayo. Saldrá lesionado, o sea, sale lesionado en este caso Sergio Vareiro. Ingresa Marcos Caballero. Marcos Caballero por Vareiro. 21 minutos con 25 del segundo tiempo. Gana la visita 1-0 a Cerro. Fernando, contigo. Recién tiro de esquina costado derecho por parte de Luqueño. El centro de Rodi Ferreira rechazó la defensa de Guaraní. El rebote quedó justamente para Elvio Vera con disparo de media distancia, pasando muy cerquita al pórtico defendido por Martín Rodríguez. Mejor Luqueño en este tramo del compromiso. Pero gana Guaraní 2-0, gana 2 de mayo 0-1-0. Libertad no puede con General 0-0. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5%, 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar. Caballero es el cuarto cambio. Guaraní quedó 1 de Libertad, queda 1, faltando una fecha para terminar. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Cerro quedando fuera de todo, señor. Arturo. Sí. En Libertad se vienen dos cambios. 7, Oscar Tacuara Cardoso, y camiseta 14, Alexis Fretes. Y se va de la cancha Roque, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que ahora sí se va a retirar Roque Santa Cruz. Alexis Frete, ¿verdad? Sí, Alexis Fretes número 14 y 7 Tacuara. Ese es el juvenil, ¿verdad? Sí, apareció bastante bien el año pasado de la mano de Garnero. De lateral o de extremo por izquierda. Yo creo que hoy lo van a poner como extremo. Ricardo. Y él no fue el que hizo 2 goles a General Caballero en el partido. Exactamente. En la ida en la goleada 5-0, tenés razón. La pelota la baja Roque, gana Guaraní 2-0. Crystal House, exportación, la colocación de vidrios templados, TV, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropares, sea 40 años generando soluciones con energía. Niño Jorge, contigo. Aquí insiste Cerro, tuvo otra situación con Araujo, un zurdazo. Pegó allí en el defensor del 2 de mayo con cierto desorden, pero va teniendo chances. Jonathan Torres, ahora Araujo, insiste Cerro, quiere llegar al empate. Estamos llegando a los 25 del segundo tiempo con el gol de Colmán. Gana 2 de mayo a Cerro 1-0. Atención con esta
cómo pierde General la oportunidad, Ricardo. Sí, Roa que lo buscaba Clementino en el segundo palo, pero tampoco tenía mucho para hacer. Se le fue cerrando de a poco el ángulo. Intentó una de lujo, le sale mal. Y los cambios, Víctor. Y después de esta pausa, están los dos para entrar. Alexis Fretes número 14 y 7, Tacuara en libertad. Ahora quedó sentido Gustavo Aguilar. Hubo pierna levantada de Alexis Rodas a la altura del rostro, por eso quedó sentido Gustavo Aguilar. Fernando, contigo, Itagua. Tiro libre a favor que tendrá en ataque el equipo luqueño. Amonestado en Guaraní Diego Fernández, el segundo en el Aborigen en lo que va del partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicar. En la vuelta 0-0. Hizo seguro Chaco. El Barrio Obrero gana 2 de mayo 0-1-0. Itaga Guaraní le gana Luqueño 2-0. Concurso de cuentos breves de Gómez y Par para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gómezipar.com.pe. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares en Amareca, Betá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor Villalba. Se retira Roque, ingresa Tacuara, camiseta 7, y se retiró Tomás Gutiérrez. Entró camiseta 14, Alexis Fretes. Muy bien, gana Guaraní 2-0, gana 2 de mayo 1-0. Vayan empatando la huerta 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor Villalba. Gustavo Aguilar, el que disparó Está y caído. pegó justito en Jordan Santa Cruz. Pasó a centímetros del palo, la gente se preparaba una vez más para gritar el gol. El córner lo va a ejecutar Lucas Sanabria. Señoras, señores, 2 de mayo le gana 0-1-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me De respaldo momento total. Guaraní queda un punto de libertad. En la última fecha se define todo. Pelota en el aire. Gol. Ya no puede haber igualdad de puntos, Víctor. Solo entre Guaraní y Sí, Libertad. por eso digo, triple ahí. empate ya no. Ya no. Cerro queda fuera. Cerro queda fuera. Tu TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. No romportín productos del bosque, probalo ya. Ya virá caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya virá caricia. Si empatan en punto Guaraní, campeón Libertad y Guaraní. Así es. Estaban los libretos. No, después de perder con Cerro y con Ameliano, creo que no estaban los libres. Pero ¿cómo se pone el campeonato, niño, Barrio Obrero? Acaba de ingresar aquí Delis Rodríguez en 26 del segundo tiempo. Delis Rodríguez por Francisco da Costa, variante del lado de Cerro en ofensiva, que sigue insistiendo, que busca, que quiere. Aquí han amonestado Palau por reclamar el técnico del 2 de mayo, que va a realizar otros 2 cambios más. René Rodríguez y César Ramírez igualmente se vendrán en el conjunto del 2 de mayo, que sigue ganando a Cerro 1-0. Casi llegamos ahora a los 27:30 del segundo tiempo. Fernando, contigo, Nitagua. Se vienen las primeras 2 modificaciones en el equipo aborigen. Ingresa con la camiseta 32 Alexis Cantero. También con la número 2 Alcides Benítez. Dejan del campo de juego el 16 Víctor Céspedes. Y el número 7 Agustín Mansur. Entonces las primeras 2 modificaciones de Chiqui Arce en lo que va del partido. Mansur, autor del primero y Maldonado autogol, ¿verdad? Así las cosas. Así es, señor. 2-0 ganando Guaraní. Desde los millones de Alamos en Mendoza, Cacopa Suprite por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A unos osos asegurado, ingresa a rumbo.com.pe. Rumbo CCA de seguro, 64 años protegiendo tu futuro, siempre Arturo. La opinión de Ricardo Zú, la presentación de Quitadol para que hablarán, Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocipellana 1751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo tu barrio. 2 de mayo gana 1-0 Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.pe. Penal para Cerro. Y estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, niño. Acaba de suceder la acción dentro del área. Si no me equivoco, es un agarrón en contra de Velázquez. Sale una amarilla allí que después vamos a confirmar para quién es. 5 hombres de 2 de mayo. Todos van encima de Delis Benítez. Le dicen no, no, no. Velázquez hace el gesto que le agarraron de la camiseta. Ya toma el balón allí Jonathan Torres. Pero me parece que esto puede llevar su revisión.
mirando aquí el monitor. Sí, hay agarrón de camiseta en contra de Velázquez. Es penal para Cerro. Sí, hay un agarrón en contra de Velázquez. Esto va a llevar su tiempo. Siguen protestando lo del 2 de mayo, pero hay penal en 29 del segundo tiempo. Penal para Cerro en la Nueva Olla. Nos decís en qué momento Gol de Luqueño. Vamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Descuenta Luqueño, Fernando. De cabeza, Walter González descuenta para el Auriazul. Ahora el partido 2-1 a favor del Aborigen. Contigo, niño. Aquí siguen protestando los jugadores del 2 de mayo. Otra amarilla más, creo que es Caballero. Por lo menos 3 amarillas salieron después de tanta protesta de los jugadores del 2 de mayo. Otra amarilla, una cuarta amarilla allí. Me cuesta la distancia distinguir, pero 4 amarillas. Todo producto de las quejas de los jugadores del 2 de mayo. Ahora empujones de futbolistas de Cerro y 2 de mayo dentro del área. Aún no se ejecuta el penal, señor. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Arturo. En la vuelta 0-0. Eso seguro Chaco. Niño, contigo. Quiere patear Jonathan Torres, pero no le dejan. Empujones los futbolistas del 2 de mayo. No le dejan patear aquí a Alan Benítez. Empujones van, empujones vienen, por ejemplo, por lo menos 4 futbolistas del 2 de mayo, entre ellos Colmán, Caballero, recibieron la tarjeta. Ahora 30 del segundo tiempo. Ahora sí, parecería que va a patear el penal. Si bien hay 2 futbolistas del 2 de mayo que se paran frente a la pelota. Creo que esto en 30 segundos se ejecuta el penal. Tomó el balón Jonathan Torres. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra si tenés un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá ahora y sí papá. Va a patear Jonathan Torres, penal para Cerro Porteño. Le va a Torres, pegó. ¡Gol de Cerro Porteño! Fuerte al poste derecho, el tiro de Jonathan Torres, 31 del segundo tiempo. Cerro llega a la igualdad de penal. Jonathan Torres, esto está 1-1 entre Cerro y 2 de mayo. Muy bien, 1-1 el partido, Mario Moreno. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaytegua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la ¿Quién vida. sale en camilla, Víctor? Jordan Santa Cruz y no va a continuar, se viene camiseta 17, Jorge Mendoza. Será el último cambio en General Caballero de Mallorca. Simultaneidad Cerro nuevamente, Víctor. Y tienen que incluirlo, por más de que ya quede sin chance de ser campeón, puede ser decisivo en caso de haber triple empate. ¿Quién se fue ahora, decía General? Jordan Santa Cruz se retira lesionado, el capitán, y va a ingresar 17 Jorge Mendoza. El ambiente en Barrio Obrero, niño. Ahora se despertó la gente en preferencia, se plantea el norte. Esto animó al aficionado de Cerro. 32 del segundo tiempo, 1-1. Cerro va en búsqueda de la victoria. Fernando, contigo, Itagua. Indicaciones de Julio César Cáceres para sus dirigidos. Hasta el momento manejando la pelota Luqueño, intentando llegar al empate. Señoras, señores, en la vuelta 0-0. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaytegua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Gabriel Ábalos malogró su penal ante Huracán con Independiente, que está perdiendo 4-3 en la tanda por las semifinales del Campeonato Argentino. Hay que ver si es su vuelta esta, ¿verdad? Porque estaba no lastimado. Fue su vuelta. Fue su vuelta. Señoras, señores, en Barrio Obrero 1-1. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido. Aprovechar la promo Lice Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar esto. Fernández, ¿qué digo? En Itagua gana 2 goles contra 1, Guaraní. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pelotazo largo a la derecha, viene cargando Roa para colocar el disparo al arco. Se cerró mucho, colocó el remate, se debía la pelota en Roa. El portero sale para atrapar. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. ¿Quién cayó, Víctor? Ojo, Arturo, con Néstor Jiménez, porque solito cayó, pisó mal tobillo derecho
se tapa el rostro, se da la vuelta, Libertad ya no tiene cambios y Jiménez se ve bastante afectado después de esta situación. 0-0 en la Huerta. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Hierros, Perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y propeto socorro ni envío. Venta 0183309-813. Redes San Justo y Hierros. En Barrio Obrero 1-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El ambiente Barrio Obrero, niño. Aquí se lo perdió Rodríguez, era el segundo de Cerro igual, se iba a revisar la posición de Araujo que ganó la última línea, parecía levemente adelantado, lo tuvo Rodríguez, envió a Quinta Avenida la pelota, 35 del segundo tiempo, 1-1, Cerro 2 de Mayo. Fernando Nitagua. Acechando Luqueño, haciendo defender en su campo a los 11 de Guaraní. Luqueño sigue estando mejor dentro del partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio y calidad de litros Chaco en Villardo. 0-0 en la Huerta. Y su seguro Chaco. Monumental. Ganando Guaraní 2-1, Luqueño 2 de Mayo, Cerro local, Cerro 2 de Mayo 1-1. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Abracor. En Electroban ya no te quedes sin tu electrodomésticos, llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de Libertad vida. General Caballero 0-0 en la Huerta. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por ¿Qué hoy. pasó con el jugador de Libertad, Víctor? Y me parece que no va a continuar Arturo porque tobillo derecho le tocan en esa zona, lo están vendando, golpea el césped, se tapa el rostro. Si es que entra es simplemente para completar porque se nota que va a estar apenas Néstor Jiménez. Me parece que la lesión es de consideración. Insisto, Libertad ya no tiene cambios, así que es probable que termine con 10 este partido. 0-0 el juego. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Labora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo Guaraní contigo. gana 2-1 a Luqueño. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo el 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni punta a punta. Conoce más en bistoni.com.pe. Por estos resultados, Guaraní queda faltando una fecha 1 de Libertad. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo y el poder de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Barrio Obrero 1-1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. Ricardo es una presentación de Quitadol para que oloren, Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Bellarmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní no puede congenerar. Automotor cumple 55 años, puedes ganar una Tivoli 0 kilómetros. Haz tu test drive con modelo favorito de San John KGM y participas automáticamente. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Guaraní le gana 2 de Mayo 2-1. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamo, vivienda, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en ¿Qué lácteos. pasa con Jiménez, Víctor? Ahora sí está para volver caminando con muchísima dificultad. Néstor Jiménez está llegando al medio. Insisto, me parece que es solamente para hacer acto de presencia dentro del campo porque está apenas Néstor Jiménez. 0-0 en la El Huerta. gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Guaraní gana 2-1. Record Electric presenta cables Induscable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albirroca de Catona, Cacha, Chortibis de Casucelio en cada corte. Chortibis, sponsor oficial del Ya lo Albirroca. dijo Víctor caminando con Arturo. dificultad. Jiménez, Víctor. Sí, y Jiménez se quiere posicionar otra vez de central y está arrastrando la pierna y ahí le dicen los compañeros y en la banca le dicen no, anda de 9, lo mandan arriba porque insisto, es solamente hacer acto de presencia y ahora sí, hizo caso a la indicación, va a terminar jugando Espinosa de zaguero central, baja Fretes de lateral izquierdo y Néstor Jiménez va de 9. Niño.
Aquí tiene Cerro la chance para el segundo. Termina bloqueando nuevamente la defensa del 2 de mayo. Sigue insistiendo por derecha, por izquierda. Ahora con Guillermo Benítez, que acaba de ingresar igualmente por León. Silbatina de la gente de Cerro para el juvenil León. Ingresó Guillermo Benítez en 39 del segundo tiempo. Llueven las pelotas porque ahora 3 balones dentro del campo de juego. Hasta los pasapelotas están presurosos de que Cerro llegue al segundo. 1-1 aquí en la Nueva Olla. Fernando. 3 modificaciones en Guaraní, quemando todos sus cambios. Ingresaron Bruno Piñatares, Juan Patiño y Alan Pereira. Dejaron el campo de juego Víctor Céspedes, Diego Fernández e Iván Ramírez. Muy bien, Darío. Así como el Albirroja dejó en la cancha Chortivice, caso señor que acorde Chortivice, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Picajo, TBC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Jorge. Perdió Independiente ante Huracán en penales, sí. 6-5 la victoria de Huracán ante Independiente. Bueno, se fue Independiente, que ahora tiene la Copa Libertadores, la Sudamericana, pelota afuera. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.com.py. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da litro exacto. Partido está 0-0. Hizo seguro Chaco. Esta es la opinión de Ricardo, tiene Germán la opinión de los hinchas de Libertad. En la Huerta, dicho sabe paso. Cerro 2 de mayo 1-1. Acompañan al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Afiliate a la caja mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a msp.rq.py y presiona afiliaciones online. Caja mutual. Toda la cobertura fútbol a lo grande, Monumental. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sigue Fernando dominando, Luqueño pierde. Así es, señor. Ahora Guaraní como que también va emparejando nuevamente el marcador rápidamente. Arturo Guaraní, el próximo partido el miércoles a las 19 horas por la Copa Sudamericana de local ante Boston River. En simultáneo también Independiente está recibiendo a Nacional Potosí. La tabla posición en el grupo A. Independiente 9 puntos, Guaraní 8 puntos, Nacional Potosí 7 puntos y Boston River 4 puntos. Muy bien, señores, señor eliminado Independiente del campeonato argentino. Darío. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Árbitros confirmados para los duelos de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para el partido entre Libertad y Alianza Lima, el árbitro será Esteban Ostojic. El uruguayo para Bolívar Cerro Porteño, otro uruguayo, Andrés Matonte. Y para Olimpia San Antonio Bulo Bulo, el brasileño Flavio Sousa. Señora, señor eliminado Independiente en la Argentina. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 92, comunicado al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. ¿Hace cuánto que Libertad no gana? La pregunta es real. 9 fechas del campeonato y 11 si sumamos Copa Libertadores. Es mucho. 0-0 en la Huerta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Instantes finales, Niño, Barrio Ureno. 42 del segundo tiempo, ordenadito. Se para bien el 2 de mayo. Intenta Cerro encontrar algún hueco más para tener alguna chance. Muy solo hasta aquí. Entró el arquero Ángel Martínez, igualmente que reemplazó a Servín. Intenta, busca a Cerro, pero buen partido hasta aquí del 2 de mayo. Casi en 43 del segundo tiempo. Esto está 1-1 en la Nueva Olla. En Itagua gana Guaraní Luqueño 2-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. De a poco terminan los partidos. Si sos socio de Comes y par, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Ya se hizo la programación de la próxima fecha, Víctor. Todavía no, por dependía eso. de estos resultados. Por eso decía, porque la selección ya tiene rival, es decir, el 5 Paraguay. La pelota va, el arquero lo empujaron. Señoras, señores.
señores, 0-0 en la huerta. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo picante tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Empatando Cerro, ganando Guaraní, empatando Libertad. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chaco, me En la respaldo huerta, total. paridad a 0. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasa, Víctor? Quedó lesionado Tacuara a la altura del tobillo izquierdo, lo mismo prácticamente que Néstor Jiménez. Aprovecha Tales para ser asistido el golero de General. De a poquito se va levantando con gestos de mucho dolor Oscar Tacuara Cardoso. El partido 0-0. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa, una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, 0-0. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hacemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco en Villar. 5 minutos más, 0-0. Y su seguro Chaco. 5 minutos más. Cerámica y Tehuazu, casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 01804-216. Ingresa a cerámicaitehuacu.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes, contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Pelota vida. cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de fe. Niño Jorge. Aquí igualmente 5 minutos más. Intenta buscar Cerro, pero está desesperado el cuadro azulgrano. Repito, se para muy bien. 2 de mayo. Le quedan 4:30 el partido. Cerro quiere el segundo para seguir con vida. Fernando Nitaguá. Se pierde el tercero, Guaraní, emboquillada por parte justamente del delantero de Guaraní, Alcides Benítez, dejó por atrás al arquero, rápidamente la defensa estaba concentrada, retrocedió con todo, se salva el equipo de Luqueño, casi se vino el tercero de Guaraní. Ganando Guaraní 2-1. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes, no hay partido, aprovechar la promo de likes Doritos, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo, hasta agotar esto. Los partidos. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Tiene un único partido en canchas nacionales? Sí, señor. Nacional Olimpia. Señoras, señores, de a poco termina. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben. Nisei, especialistas en tecnología. 0-0 en la huerta. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo y los perfiles anglos, plancholas y más. Acceso Sur, Casi Perfecto Socorro en B. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierro. En Barrio Obrero, niño. Aquí se lo perdió Guillermo Benítez. Fue buena la acción de Iturbe, que paró contra el pecho. Se dio para el lateral, que apareció de forma sorpresiva sobre el perfil izquierdo, pero le pegó mal. 47 del segundo tiempo. Sigue insistiendo Cerro. Esto está 1-1. Fernando Nitaguá. Y Guaraní apostando al contragolpe en la última jugada por el costado derecho. Cortó Sebastián Maldonado a Alcides Benítez, porque si se lo ganaba tranquilamente iba mano a mano con Francisco Mongelos. Amarilla, bicho. Empujones entre Ronald Roa y Gustavo Aguilar, ambos amonestados. Tiro libre para Libertad Media Cancha. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Tiro libre fortaleza. para Libertad. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de Guaraní vida. queda un punto de Libertad. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Guaraní trinitense, ¿verdad?
Guaraní Trinidense. De visitante Guaraní. Sí, señor, de Y visitante Olimpia, Guaraní. perdón, y Libertad va el 2 de mayo en Pedro Juan. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. 0-0 la Huerta. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 098319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Terminando partido en Barrio Obrero, Cerro 2 de mayo, 1-1. Subí una foto o un video en @fácil_py, fácil busca influencer, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con base y duradera, que a ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. En Itagua gana Guaraní por 2 goles contra 1 luqueño. Mantén tu sentido KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tú compras desde 50. ¡Gol, gol, 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 gol! Lucas Sanabria, soberanía del tipo agregado. Lo hizo Lucas Sanabria, bombazo, bombazo, bombazo. Y Libertad pasa a ganar el partido por 1-0. Bombazo de Sanabria, revive las esperanzas liberteña. De hecho, no perdía la punta, pero asegura la victoria. Lucas Sanabria, el ángulo izquierdo. Libertad gana 1-0. Monumental. ¿Se acuerdan en el entretiempo cuando decía que le faltaba Libertad, qué jugador tenía que entrar? Sí, Lucas Sanabria, que siempre te da algo diferente, cómo la baja con el pecho, qué zurdazo que sacó, qué impecable, que se desvía levemente, que lo engaña al arquero, pero lo importante es que Libertad, que lo estaba buscando sin hacer mucho, consigue la victoria. Se desvía 1-0 Libertad, Víctor. Así es, rebotó en Aguilar, me parece, en su propio compañero, y ahí desvía la trayectoria del balón. Tales nada que hacer. Y el festejo total, la euforia total. Entraron todos los suplentes, el público de lo que era probablemente la desazón Humarela, la euforia absoluta en este momento, porque sabe que quedan a un pasito del título con este tanto sobre el final. Sí, señor, a un paso del título, Libertad. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Bancopp impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovecha nuestros préstamos pymes y hacer realidad tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Momento del gol. 50 minutos, segunda etapa. Libertad va a ganar el partido. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen con prácticos y recib. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. ¿Qué revisa, Víctor? Que es la posición de Aguilar, pero ahora confirman, es gol de Libertad. Hay un segundo festejo de la gente con este tanto sobre la hora y la confirmación ahora en el silbato de David Ojeda. Terminando los partidos. Si él te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subir tu factura y completar los datos en shell.com.py hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Recorrelete presenta cables Induscable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa distribuye Recorrelectric. Final, terminó el partido, Víctor. Así es, y el festejo, casi como si ya el título se estaría dando en esta oportunidad. Festejan absolutamente todos dentro del campo de juego. La euforia total, todo estaba contenido aquí en Tuyucuá. Y sobre el final se da esta alegría absoluta con Libertad, sabiendo que queda un punto de coronarse en la próxima fecha jugando de visitante en Pedro Juan Caballero. Así que lo que era un silencio, una incertidumbre total, se transformó en el final, en la algarabía, la alegría absoluta, saber que están prácticamente saboreando los liberteños el título número 26. Nosotros ya bajamos para esperar las conferencias, las repercusiones. Vamos hasta la posición de Germán Tilner, que está ahí bien cerca del público liberteño. Opinión final de Ricardo en una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Germán. Gracias, Arturo. Y acá la euforia total. Lo que era angustia hace unos segundos, ahora es euforia. Van ovacionando incluso algunos jugadores, los hinchas del Libertad, muy emocionados después de lo que ha sido este golazo sobre el final y que significa que Libertad esté a solo un punto
de levantar una nueva copa. Acá escuchamos al público, señor, para Fútbol a lo Grande Radio Monumental, esa rabia contenida se lideró sobre el final. No, totalmente, la verdad que fue un partido bastante complicado, no rematamos al arco en el primer remate, fue adentro y nada, euforia, porque no merecíamos hace rato. No merecía perder ni empatar tampoco Libertad este partido. No, yo creo que hace rato merecía ganarlo. Lastimosamente en general se cerró muy bien, pero sobre el final tuvimos nuestro premio y estamos pasito a salir campeón. Se cortó la mala noche, por fin. Sí, por fin, realmente ese grito atrantado que tenían. A esperar el fin de semana va a salir campeón. Gracias. La palabra de un hincha de Libertad, escuchamos a otro. A ver, señor, para Fútbol a lo Grande Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que ha sido esta victoria? Se esperó bastante. Se esperó bastante. Estuvimos muy nerviosos, pero se dio al final. Usted quedó un poco difónico, gritó mucho. Grité muchísimo. Gracias. Era la palabra de otro hincha de Libertad acá en el sector preferencial. Este señor no podía hablar, estaba muy... Esa rabia contenida de no poder ganar, lo gritó con todo tras ese gol. Volvemos contigo, por favor, contigo, Fernando. Así es, Arturo, finalizó el partido también aquí en Itagua. Felicidad a medias, porque antes de que anote Libertad, la felicidad era total, alentaban con todos los hinchas. Luego, la reacción del gol de Libertad, terminó el compromiso y como que la felicidad... Enseguida volvemos a vos, Fernando, para cerrar con resumen final por la simultaneidad. Quiero que comprendan, niño. Aquí final del partido, sobre el final, incluso hasta casi lo gana el 2 de mayo. Colmán a los 5 del segundo tiempo, el gol para el 2 de mayo. De penal, Jonathan Torres, en un momento tímido, pero se escuchó algo de que se vayan todos, que no quede uno solo. Sabor amargo para Cerro y este empate 1-1 ante el 2 de mayo. Ya vamos a zona de conferencia. Muy bien, ese instante el niño con zona de conferencia. Te quedamos con Darío, con Ricardo. La opinión final de Ricardo y Víctor Villalba. A punto de ser campeón Libertad, Ricardo. A un punto de ser el campeón el conjunto de Libertad. Lo vamos a escuchar al autor del gol, a Lucas Sanabria. Logramos uno de los objetivos del semestre que nos costó bastante también. Pudimos clasificar a octavos de la Copa. La verdad que un paso importante y nada, como decís, estamos cada vez más cerca del título y nada, ojalá podamos cerrar la próxima semana con la tan esperada Copa. Lucas, hoy la victoria evidentemente suma más que el empate. Digo esto porque con un empate ya en Pedro Juan Caballero se van a consagrar campeones. Sí, ahora tenemos el partido de Copa el miércoles, seguramente vamos a festejar esta noche y ya mañana vamos a enfocarnos en lo que sería ese partido. Queremos terminar de la mejor manera también la Copa y nada, después preparar el partido del fin de semana. Vamos a irnos nosotros a tratar de ganarnos, obviamente, pero nada, estamos con la fe puesta en nosotros. El grupo está bastante unido. Creo que en estos momentos se ve la fortaleza y la unidad del grupo que tenemos. Y nada, ojalá se nos pueda dar el próximo fin de semana. Lucas, te van a saludar los compañeros en cabina, Rubén Darío de Rosa y también Ángel Barrientos. Hola Lucas, buenas noches, felicitaciones. Hola Rubén, muchas gracias. Bueno, el zurdazo tuyo responsable para que cambie el estado de ánimo. La gente estaba muy impaciente, muy nerviosa y el gol tuyo fue el del desahogo y vos mismo de la manera que lo celebraste. Contanos. Sí, así es. La verdad que nosotros sentimos también eso, que la gente de por ahí se pone un poco impaciente con nosotros. Nosotros somos lo primero que queremos salir a ganar, obviamente. Creo que este grupo se caracterizó siempre por sacar adelante los partidos importantes. Nosotros no nos olvidamos que en ese primer partido del campeonato nadie nos daba a nosotros. Sin embargo, éramos nosotros lo que veníamos ganando la mayor cantidad de títulos los últimos años. Así que nada, nosotros sabemos lo que somos como grupo, como equipo. Y nada, ojalá, como te dije, se nos pueda dar el campeonato del próximo fin de semana para cerrar de la mejor manera el semestre. Bueno, sabes que ganó Guaraní, que empató Cerro y que ahora depende de ustedes. Si empatan frente al 2 de mayo en visitantes, sin importar ningún otro resultado, van a ser los campeones. Sí, ahora al final del partido me comentaron cómo salieron los otros resultados, pero esa es la ventaja que tenemos nosotros, que dependemos de nosotros mismos. Nosotros nos enfocamos a hacer nuestro trabajo, a tratar de ganar todos los partidos y así poder conseguir el campeonato. ¿Escuchaste que el público empezó a cantar jugadores cuando llegó ese control de pecho y el zurdazo? Sí, siempre
hace unos cuantos partidos ya que venimos escuchando esos cantos, pero como te dije, el grupo es el que está sacando esto adelante, la confianza con el cuerpo técnico entre los jugadores, sabemos lo que somos y nada, nosotros estamos metidos en nuestro trabajo y nada, ojalá también podamos darle esa alegría a la gente, que sabemos que por ahí se pone un poco impaciente, pero nada, nosotros sabemos lo que somos y tratamos de sacar esto adelante nosotros juntos. Ángel, Lucas, te mando un abrazo grande. Felicitaciones realmente a vos, a tus compañeros por ganar este partido que tenía mucha dificultad porque también el rival se comportó, el rival jugó un gran partido, General Caballero. Y te quiero preguntar por el estado de ánimo, o sea, por lo que sentían ustedes dentro del campo, porque parecía que otra vez iban a firmar un empate, tenían situaciones, malograban, buscaban y el arco no se abría hasta tu bombazo. Hola Ángel, sí, todos los rivales también creo que juegan, todos los rivales tienen su planteo, su sistema de juego, no es fácil también esto, de por ahí nosotros eso hablamos en el grupo, que la gente por ahí está mal acostumbrada, como venimos sacando muchos títulos los últimos años. Agradecemos a Tigo por las palabras de Lucas Sanabria. Sí, Víctor. Van saliendo directivos de Libertad, el señor Horacio Cartes, extendemos el brazo aquí, Horacio Cartes. Vamos a hacer la matemática un poco ahora. Me dicen, ahora tenemos próximo partido Pedro Juan, y con un empate, cualquiera fueran los otros resultados, podríamos estar siendo campeones. Vamos a revisar ahora si eso es así, pero por ahora felicitar a jugadores, cuerpo técnico, ayudantes, el gran trabajo que están haciendo, soy testigo. Así que felicitarles por los verdaderos autores de este momento, son los jugadores y ayudantes. Y si mi corazón aguanta, voy a procurar su mano. Mucho más emotivo, presidente, con ese gol sobre la hora, ¿verdad? Lo más agitado en los últimos tiempos, ¿no? Así las palabras de Horacio Cartes en medio de 10 guardias más o menos, hablando el expresidente de la República, presidente honorario del Club Libertad, y también cerca de ellos el doctor Rubén Vitore, el presidente actual de la institución Gumarela, en medio de lo que, insisto, se transformó todo en un clima de incertidumbre, una situación en la cual los jugadores reclamaban mejor dicho, los hinchas reclamaban a sus jugadores. Al final Libertad a un pasito, a un empate de volver a gritar campeón. Correcto, Víctor. ¿Vos vas a conferencia, Fernando? Así es, señor. Ahora me dirijo a conferencia de prensa. Jorge. Ricardo. Sí. Otra confirmación, falta el horario en realidad, pero va a ser el domingo la definición del título. Eso ya está definido, domingo en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Libertad y en Trinidad, Sportivo Trinidense ante Guaraní. Son los partidos. Se va a confirmar el horario próximamente. La tendencia es que sea a las 17, pero eso ya tienen que acordar seguramente entre los clubes involucrados y la divisional. Pero va a ser el domingo en Pedro Juan, Libertad 2 de mayo Libertad, y Trinidense ante Guaraní en cancha del Sportivo Trinidense. Correcto, Germán. Gracias, Ricardo. Acá se va retirando con los aplausos y muchos gritos de aliento Lucas Sanabria, muchos gritos de apoyo agradeciéndole el gol que significó estar ahora mismo muy cerca del título. Bien Lucas, excelente, es lo que le gritan a Lucas Sanabria luego de salir del campo de juego tras conversar con los colegas del canal que tiene los derechos. Señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, mucho más emotivo fue este festejo con ese gol sobre el final. Sí, mucho más emotivo. Estamos esperando, hace muchas fechas que no ganamos. Por fin se cortó la racha. Eso también, ¿verdad? Se sacó el Mufa Libertad que comenzó hace rato, por fin. Sí, Dios mío, no podía cometer y creamos muchas ocasiones y no nos quiso, pero al final fuimos recompensados. Esta vez Patito acertó en los cambios, se puede decir, porque muchos se le cuestionaba a él que en los segundos tiempos no sabía hacer cambios. Diría que Lucas acertó. Más bien él, más mérito de él. Sí, señor. Gracias. Era un hincha de Libertad. Seguimos conversando con otro Ricardo que está bajando aquí del sector preferencial. Señor, para Fútbol a lo Grande Radio Monumental, mucho más emotivo esta forma. Cerquita del título, se cortó la mala racha, una mezcla de cosas. La verdad llegó la hora por fin de romper la racha y
mejor manera que esta en cuanto al tiempo en que se metió el gol, pero te hace sufrir los 90 y tantos minutos y ya lo merecíamos una victoria, ya lo merecíamos hace mucho tiempo, ya teníamos que estar campeones en esta altura, en esta recta de campeonato y sufrimos hasta ahora, vamos a sufrir hasta la última fecha de hecho. Cuánta mezcla de sensaciones, ¿no? Era incertidumbre, angustia, hasta hace 10-15 minutos nomás. Y ahora es toda alegría y alivio al mismo tiempo. Claro, imagínate que por lo menos la última fecha podía llegar pescando un empate y con eso sería campeón. Llega Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero de Mallorquín. Va a empezar la conferencia aquí en Toyucua. Sebastián Vázquez. Bueno, nos quedamos con ustedes. Club General Caballero, con Ángel Obando para ti. Profe, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿qué conclusión saca de lo que fue el partido y del resultado, sobre todo, principalmente del resultado del cierre? Buenas noches, mira. Felicitar a Villasar por el torneo en Catalán y hoy con una situación de que mi equipo se plantó en la cancha de un gran rival. Creamos unas cuantas situaciones de goles, no supimos cerrar el partido. En un momento, al final ahí estuvimos para en algún contragolpe poder hacer daño. No lo terminamos bien, pero un equipo que se plantó contra un gran rival, le jugó igual a igual, le presionó. La verdad que nos sentimos representados por nuestro equipo. Obviamente que las sensaciones son de tristeza por no llevar puntos, vinimos a buscar los 3. Pero bueno, ahí en la última pelota entró la pelota de ellos y lamentablemente nos vamos con las manos vacías y una situación de tristeza. Sebastián, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Como es la segunda vez que le pasa, digo, ante los grandes, gran esfuerzo, pelean hasta el final, como sucedió ante Cerro, al final con las manos vacías, hoy encima te le escapan el último suspiro. ¿Qué falta corregir o qué falta ajustar para esta clase de partidos, le parece? Porque vemos a un General Caballero mucho más competitivo, pero da la sensación que al final no sirve si terminar otra vez perdiendo. Estoy de acuerdo con si sirve, porque el equipo se plantó de visitante los 3 partidos en 3 fines de semana seguidos. Se ganó uno, con el Cerro se terminó muy bien, la pelota no entró, pero fueron buenas situaciones. Y fue un partido que se define el campeonato y se juega una cosa, nosotros otra. Pero bueno, el equipo va, insiste, erra, pero va, se planta en cualquier cancha, contra cualquier rival. Y hoy mostró por el momento una clase de fútbol, que es lo que venimos haciendo contra el equipo grande en los últimos 3 partidos. Y eso a nosotros nos representa. Obviamente que hay cosas que corregir, nosotros hace muy poco tiempo que estamos, pero nos estamos plantando en cualquier cancha, contra cualquier rival, y el equipo se muestra con mucha personalidad, y eso a nosotros nos deja tranquilos desde el trabajo. Obviamente que no nos vamos contentos, ni mucho menos por el tema de esos resultados, porque nosotros vamos a cualquier cancha a ganar, y bueno, no sumamos como nosotros queríamos, pero el camino que estamos recorriendo es muy positivo, y estamos muy felices por muchas cosas que hacen los jugadores. Obviamente que hay muchas cosas para corregir para poder estar más arriba en la tabla. Sebastián, ¿cómo estás? Para Cardinal, el cambio de Teo Arce fue por alguna molestia, lesión, táctico, porque él venía bien por su zona, o él pidió cambio, Sebastián. No, fue un tema táctico. Creíamos que queríamos refrescar un poco el equipo y bueno, lo hacemos casi todos los partidos, o la mayoría de los partidos, de refrescar siempre el equipo. Veníamos de jugar entre semana y bueno, queríamos tener piernas frescas para el recorrido que necesitábamos en ese momento, pero Teo lo venía haciendo bien, pero quizás nosotros en los partidos con 16 jugadores y no con solo los que inician. Sebastián, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Se lo vio ir prácticamente todo el partido de forma enérgica, pero en los minutos finales iban indicaciones para Tala y para la defensa, que era lo que le mencionaba, profesor. Bueno, quizás no estábamos metiendo mucho cerca de nuestro arco y quería que saliera más el equipo. Entre el ruido y demás, a ver si no escuchaban, pero bueno, queríamos que el equipo estuviera más alto, porque esa es nuestra idea. Y ya habían plantado 4 o 5 jugadores de arriba y nosotros queríamos estar más lejos de Tale. Por el momento lo pudimos hacer, por el momento el rival no nos metió, pero bueno, cosas a seguir mejorando, Nicolás.
Sebastián, aquí para la Rock and Pop Radio Ñandutí. Ya se está planificando lo que va a ser el segundo semestre del año, el torneo clausura. Ya están viendo lo que va a ser el tema del esfuerzo, jugadores que van a prescindir. Ya se charló con la comisión directiva acerca de esta situación. Bueno, nosotros estamos trabajando en este partido y en el que viene. Ni que hablar que, bueno, estamos siguiendo de cerca con la dirigencia para lo que viene, pero nos estamos enfocando primero en sumar puntos, que estamos necesitados, obviamente, y queremos terminar el torneo con una victoria. Queremos sumar hoy, no lo pudimos hacer, bueno, ahora recuperar y pensar ya en lo que es el Nacional, que va a ser un partido duro como son todos, y nosotros necesitamos como nadie los puntos, así que, bueno, estamos enfocados en eso. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Junior Pepe Cárdenas de Deportivo Canal. Sobre el final, los minutos finales cuando ingresó Jorge Ortega, usted sentía que perdían la pelota en el medio, que no podían contener. ¿Cuál fue el propósito de manejar la pelota en el medio? Bueno, en realidad nosotros queríamos manejar y llegar por fuera. Por el momento quizás nos apuramos y equivocamos los caminos, pero bueno, por el momento se hizo bien. Ellos lo que atinaron fue a lanzar. Obviamente que ellos estaban en búsqueda de eso y bueno, al final tuvo su recompensa el equipo rival. Lamentablemente esa pelota entró, el resto no había pasado nada. Creo que si no fue la única chance de gol clara que tuvieron, salvo la del primer tiempo, que no llegó a ir al arco, pero sí, obviamente que estaba solo. Lamentablemente nosotros tuvimos más situaciones o algunas más que ellos, pero no las pudimos completar. Ellos en la última ahí lo hicieron y bueno, se quedaron con la victoria, solamente para el inicio. Así finaliza la conferencia de prensa de Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero de Mallorquín. A partir de ahora esperamos la llegada de Sergio aquí. Correcto, Víctor, muchas gracias. Escuchábamos al técnico de General Caballero luego de esta victoria de Libertad que lo deja muy cerca del título. Jorge Casal, ¿cómo estás? Es así, Darío, cerca del campeonato. Germán, ¿qué pasó con un aficionado o una aficionada de Libertad? Una hincha de Libertades se sintió mal sobre el final del partido, según me comentan otros hinchas de Libertad que fueron testigos de la acción. Comenzó a agitarse, a faltarle aire y finalmente se desvaneció, cayó sobre su pareja, sobre un señor que es con quien había venido aquí a la cancha a presenciar el partido. Intervinieron los paramédicos, la subieron hasta el sector preferencial, la subieron a una camilla y de allí, con mucho cuidado, la subieron a la ambulancia. Todavía no la retiran porque los paramédicos le están haciendo los primeros auxilios, están viendo si es que pueden recuperarla acá mismo con los elementos con los que cuentan ahí dentro de la ambulancia y poder retirarse solamente desde aquí, desde el estadio. Aún no partió la ambulancia, veremos si es que finalmente consigue recuperarse lo antes posible, es decir, aquí para retirarse desde aquí, directo del estadio La Huerta. Pero es la particularidad, un hecho particular que ocurrió sobre el final. Uno entiende que es por el nerviosismo del partido, es lo que también comentaban algunos testigos hinchas de Libertad que presenciaron la acción, que uno supone que fue por el nerviosismo, la emoción, el cambio de sensaciones de un momento al otro sobre el final del partido, sobre todo después de lo que fue el gol de la victoria de Libertad. Muy bien, así están entonces las cosas allí en Tuyucuá, donde terminó ganando el conjunto de Libertad, algarabía total con el tanto de Lucas Sanabria. Víctor, en caso de que Libertad pierda ante el 2 de mayo y Guaraní sume a 3 en la última fecha, partido extra para conocer al campeón. No, sale campeón Guaraní en ese caso. Porque terminó ganándole Guaraní 3-1. Ventaja deportiva. Sí, la ventaja deportiva. Sí, así es. Es la única forma que puede perder el título Libertad. Porque gana Libertad, sale campeón, empata Libertad, sale campeón. La única combinación que le daría el título a Guaraní es derrota de Libertad y victoria de Guaraní. Ya partido extra no hay en ningún caso. O sea, puede haber, pero es el quinto punto en el reglamento. En este caso, directamente Libertad por los resultados directos perdería el título a manos de Guaraní si es que hay empate en puntos. Y a pesar de que Cerro ya no tiene ninguna posibilidad de ganar el campeonato, también va a jugar en horario simultáneo por el tema del vicecampeonato. No, ahora ya no. En principio, por lo menos lo que me decían, son los 2 partidos. Cerro
tenía que entrar en la simultaneidad si es que, por ejemplo, Libertad empataba, porque igual Cerro ya estará 3 y podía haber una combinación o doble o triple empate todavía. Por eso a Cerro había que meterlo en simultaneidad, por más que ya sabía que no podía ser campeón. Ahora ya no tendría sentido desde el punto de vista del título. Si por ahí lo deciden para el vicecampeonato, cosa que particularmente no creo, es solamente mano a mano ahora, Libertad y Guaraní. Así que es lo único que nos queda ahí, así como te decía, el horario tentativo domingo 17 horas para la definición por el título entre Juan Caballero 2 de mayo ante Libertad y Trinidense ante Guaraní. Bueno, entonces a Libertad se le escaparía el campeonato solamente con la derrota y la victoria de Guaraní. Es la única manera de que Libertad no grite campeón. Después, en cualquier otra combinación de resultados, el Gumarelo celebra su título 26 entre Juan Caballero. Bueno, ¿y cómo se estarán y Trinidense ante Guaraní. Bueno, entonces a Libertad se le escaparía el campeonato solamente con la derrota y la victoria de Guaraní. Es la única manera de que Libertad no grite campeón. Después, en cualquier otra combinación de resultados, el Gumarelo celebra su título 26 entre Juan Caballero. Bueno, ¿y cómo se estarán lamentando algunos hinchas de Guaraní y de Cerro Porteño? El caso de Guaraní, por ejemplo, Víctor, ¿te acordás del partido en Carapeguá ante el 2 de mayo? Sí, unos cuantos. Sí, está el de Carapeguá ante 2 de mayo, sí. Está el de la semana pasada ante Ameliano en Itagua, ante Cerro venía de racha negativa y justo le ganó a Guaraní. Entonces son varios partidos que firmamos y lo mismo para Cerro. Si es que nos ponemos a pensar, la vez pasada si le ganaba a Ameliano, si en el clásico por lo menos empató. Hasta un sanatorio muy conocido, un sanatorio privado que está acá sobre la avenida Artigas también, la trasladaron en ambulancia. Después de practicar los primeros auxilios dentro de la propia ambulancia, la estabilizaron mejor y la llevaron. Recordemos, para apuntar lo que le pasó, se desvaneció sobre el final del partido, intervinieron los paramédicos, la subieron a la ambulancia, le realizaron allí los primeros auxilios y ahora sí, partió a bordo de ella rumbo a un sanatorio privado aquí ubicado sobre la avenida Artigas también. Muy bien, ¿cómo queda la tabla así, Darío, con estos marcadores que se dieron en estos 3 partidos de la penúltima fecha del campeonato? Así queda la tabla de posiciones: Libertad puntero con 41, Guaraní con 38, 36 puntos para Cerro Porteño, 31 para Olimpia, 28 para Trinidense, 26 para Recoleta, 25 para Ameliano, 22 puntos tiene General Caballero, con 21 quedan Nacional y Sportivo Luqueño, 18 puntos para Tembetarú y para 2 de mayo, recordando que la fecha va a continuar mañana con el partido entre Nacional y Olimpia a las 16:30 en el Arsenio Orico y que se va a cerrar el lunes con otros 2 partidos. A las 16:30 Ameliano Tembetarú en Villeta y a las 19 Recoleta Trinidense en Itagua, los partidos que le quedan al penúltimo capítulo de la Apertura 2025. Y lo que decías justamente, Jorge, en relación a las posibilidades para la última fecha. Libertad sumando un punto ya es campeón. Si Guaraní no gana su partido, también Libertad asegura el título. Para que Guaraní sea campeón, tiene que indefectiblemente ganarle a Trinidense y esperar que 2 de mayo le dé una mano y le gane a Libertad en Pedro Juan Caballero. Y una particularidad, si se da el caso de que Libertad se consagre, va a ser el segundo campeón consecutivo que celebra en Pedro Juan. Porque Olimpia se había consagrado campeón del Clausura también en Pedro Juan Caballero en aquel empate 0-0 en el Clausura 2024 en la penúltima fecha. Muy bien, y Libertad tiene Copa Libertadores esta semana y Guaraní Copa Sudamericana. Sí, señor. Escucho. Llega Sergio Aquino, el técnico de Libertad. Nos acomodamos de vuelta para tener la mejor emisión. Arrancamos, Sergio Aquino. El entrenador Sergio Daniel Aquino. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Profe, coméntanos, hoy me imagino que te genera mucha satisfacción, bueno, volver a ganar después de un mes y 13 días, porque así hablan las estadísticas, pero que fue justamente aquí la última victoria ante Nacional, aquí de local, con aquel gol de Lorenzo Melgarejo. Hoy se da también ese mismo contexto, y esta victoria que me imagino vale mucho para ustedes, porque con los 3 puntos ya empatando entre los Juan Caballero, bueno, se pueden considerar campeones. Buenas noches a todos, la verdad que antes que nada quiero felicitar a mis jugadores por el gran esfuerzo que vienen haciendo. Obviamente contento por volver al triunfo. Nos merecíamos hacer partido ya, lo intentamos de toda la manera. Yo creo que la ansiedad un poco también jugaba en contra.
lo más importante que ganamos. Como siempre dependemos exclusivamente de nosotros. Y bueno, queda un partido. Desde un comienzo, cuando empezó la pretemporada, dijimos que nada iba a ser fácil. Y bueno, hoy estamos a un punto de salir campeón. Y bueno, yo creo que el mérito de todo el equipo. Buenas noches, profesor. Aquí a tu izquierda, Rubén Sosa para Universo. Desde un comienzo, cuando empezó la pretemporada, dijimos que nada iba a ser fácil. Y bueno, hoy estamos a un punto de salir campeón. Y bueno, yo creo que el mérito de todo el equipo. Buenas noches, profesor. Aquí a tu izquierda, Rubén Sosa para Universo 970. ¿Qué tan importante es esta victoria, como bien mencionabas, después de bastantes juegos que como que no le salía nada al equipo, falta de gol de los delanteros y también algunos caídos como lesionados y expulsados también? No, y es muy importante, porque la verdad que intentamos, lo buscamos, creamos la ocasión de goles, no podíamos. Yo creo que Adriano hoy tuvo dos ocasiones muy claras. Bueno, yo creo que también por buscar y bueno, como dije, el esfuerzo que venimos haciendo este semestre muy grande, partido de Copa, partido de torneo local, rival difícil, sabíamos que nada iba a ser fácil y bueno, yo creo que llegamos al último partido con mucha esperanza y con mucha ilusión de lograr el objetivo que es de campeonar. Profesor, acá Lorenzo para la 180M, consultarte, ¿qué un poco en la posición hoy en Lorenzo Melgarejo? ¿Qué es exactamente lo que le pediste hoy a Lorenzo? No, más que nada, que él viene de una lesión. Yo creo que jugando en esa posición ha tenido menos recorrido que jugando por la banda como él está acostumbrado y bueno, yo creo que lo hizo muy bien los minutos que le tocó entrar. Bueno, obviamente después tuvimos que poner más delantero como Aguilar, Tacuara y le tuvimos que tirar otra al costado un poquitito, pero yo creo que lo hizo muy bien, terminó muy bien y bueno, eso es meritorio para mí también, para mí un jugador muy fundamental. Sergio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar en el aspecto emocional, ¿cómo vivieron el partido? Porque era otra tarde en la cual no salían las cosas, el público ya estaba impaciente, se lesiona a Néstor Jiménez, hasta lo mandan a jugar de 9 en esos tramos finales, y el gol es casi un desahogo por la forma en que lo gritaron y como decían, los pone a un paso del título. Yo creo que el grupo se merecía un triunfo, la verdad que siempre lo intentó, siempre lo buscó, logramos, como dije, en conferencias anteriores ya el objetivo es de la Copa de poder pasar y bueno, yo creo que tenía falta un partido en la Copa, pero ellos se sentían que en deuda con ellos mismos de poder ganar en el medio local después de muchos partidos y bueno, yo creo que tuvimos también adversidades que la expulsión de los partidos anteriores que tuvimos que remar de abajo después con Teniente un rival difícil acá y bueno, yo creo que ese punto también somos mucho para nosotros para ganar en este lugar. Sergio, buenas noches para ABC Cardinal. La posición de Roque hoy, jugando prácticamente como volante y en algún momento del centro delantero Lorenzo Melgarejo, ¿por qué se invertía? ¿Era por la situación física de Lorenzo? Y por otro lado, cuando sale Alcaraz, claro, el partido se debía bombear dentro del área, pero le saca uno de los mejores cabeceadores que tiene el fútbol paraguayo en la actualidad como Alcaraz. ¿Por qué se dio esa situación, profe? No, hombre, nada, yo creo que Roque no está jugando arriba, sino que ellos buscan un espacio. Si conocen a Roque sale a jugar más, asociarse a jugar de todo, tirarle más a Lorenzo de punta para que rompa hasta de los centrales rivales. Y bueno, yo creo que hizo bien, yo creo que lo había en el momento que le tocó estar. Me golpeó mucho el no poder convertir estando solo y tuvo que salir porque tuvo que buscar otra variante, otro jugador, otra característica y bueno, los que entraron muy bien y bueno, sacaron un partido dificilísimo que ya sabíamos que iba a ser así y logramos al final el triunfo. Sergio, acá para Radio 150. En las charlas anteriores, en cada conferencia te estábamos preguntando sobre la situación del equipo y siempre tuviste una fe de que dependían de ustedes este campeonato. Tenían toda la razón del mundo porque hace rato ya que estamos en esta situación y siguen dependiendo de ustedes. Ahora solamente con un empate ya pueden gritar el grito de campeón. Ahora la pregunta que te quiero hacer, ustedes tienen todavía un compromiso internacional. El partido más importante me imagino que será el 2 de mayo. ¿Cómo piensas encarar esos dos partidos? ¿Si vas a mechar o qué vas a hacer para estos dos compromisos que quedan?
Y eso tengo que evaluar. Yo creo que mañana tenemos entrenamiento a la mañana, después ya pensar en los partidos de Alianza, de local, y voy a ver lo que mejor llegan, lo que mejor descansados están, y le pondré en el campo. La verdad que lo bueno es todo que tengo un equipo numeroso, con muchas ganas de jugar, de competir, tiene mucha calidad, y bueno, yo creo que le toca entrar, lo va a hacer de la mejor manera. ¿Qué tal, profe? Yo soy Pepe Cárdenas de Deportes Unicanal. Te quería preguntar primeramente por ya el siguiente rival. ¿Crees que se puede plantear el partido de la misma manera que hoy, complicado, tirado atrás? Y lo otro, después de malograr la jugada clara de gol de Alcaraz, quedó bloqueado el resto del partido. No, yo creo que sí, a lo mejor no, pero le tocó un poquitito. Yo creo que estuvo muy solo, como siempre digo, él intenta, lo más importante que intenta, que está bien. Ahora son cosas de fútbol, se tiene que recuperar lo más rápido posible. Lamentar si ahora no podemos, ya tenemos un compromiso tras el martes, luego tenemos un gran partido de fin de todo el sacrificio de todo un semestre. Yo creo que ellos tienen que estar disfrutando antes que nada por el triunfo, la forma, todo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo estoy contento, los directivos están contentos porque, como siempre digo, el 80% son criados haciendo su formativa acá dentro del club. Hubo muy poco refuerzo, los refuerzos tuve, estoy hace mucho en este club y siempre se trajeron jugadores de mucha jerarquía, y yo creo que ellos tuvieron la valentía de poder encarar los dos compromisos con mucha personalidad. Bueno, para años de confort, resulta lo siguiente. Como ya anuncio que ha sido el campeonato, si bien todavía queda mucho por juego todavía, es decir, la última fecha se juega en el campeonato y dependen de sí mismo. Si bien tuvieron una barrera importante en cuanto a lo que fue ese lapso donde tuvieron una gran ventaja, y después de repente se vino ese bajo anímico, tal vez las complicaciones que se dieron en el equipo, y por ende cómo hizo el equipo para ir arrestando, digamos, las dificultades que se presentaron, y hoy nuevamente a falta de la fecha depende de sí mismo. Y sí, como dijiste, la verdad que el cohesión que hicimos la primera rueda nos sirvió muchísimo, porque ganamos con mucha personalidad, con mucha inteligencia, fuimos contundentes, también tanto en la Copa, sabíamos que iban a ser difícil. Cuando empezaron los dos torneos íbamos a sentir cansancio, y lo más importante es que siempre tuvimos la punta, hemos perdido 2 partidos, nunca perdimos la esperanza y la fe. Todavía falta un partido más por jugar, y yo creo que depende de nosotros, como siempre yo y le digo a los jugadores que no merecemos, estamos ahí, si nosotros estamos en la punta, no pudiendo ganar hace 7, 8 fechas, creo que lo que nos sirve también no lo están haciendo muy bien, enfocarnos directamente en lo que somos nosotros, que dependemos nosotros, y bueno, yo creo que así pasó, y bueno, ya se está pasando. Profe, por aquí, buenas noches, aquí en el fondo. Ya le dijeron aquí, profe, ya le dijeron cuándo van a jugar el partido en Pedro Juan, si van a jugar sábado, van a jugar domingo. ¿Cuál es tu posición, profesor, para este último partido del campeonato? No, la verdad que no dijeron nada todavía, eso se encargan los directivos. Yo creo que seguro que van a estar analizando entre hoy y mañana. Ahora ya tratar de disfrutar hoy, descansar, y mañana pensar lo que va a ser el partido de Copa. Así terminó la conferencia de Sergio Aquino, técnico de Libertad. Cerramos desde aquí, desde cancha de Libertad, será hasta mañana. Muy bien, gracias, Víctor. Cerramos lo tuyo, Germán. Perfecto, Jorge. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Será hasta la próxima. Muy bien, ya vamos a tener la conferencia de los entrenadores de Cerro Porteño 2 de mayo vía nota grabada con Jorge Niño Sosa, al igual con Fernando Medina, con lo que fue el triunfo de Guaraní ante Luqueño allí en Itagua, Darío. Asimismo, 2-1 la victoria de Guaraní sobre Sportivo Luqueño, 1-0 Libertad le ganó a General Caballero, y 1-1 empataron Cerro Porteño y 2 de mayo. Mañana en la sobremesa tendremos las conferencias de prensa de los entrenadores. Está Jorge Sosa, ¿lo tenemos? Adelante, Niño, te escuchamos. A ver si volvemos a probar con Jorge Niño Sosa desde la Nueva Olla. Sí, Niño. Vamos a estar en breve entonces con el compañero desde la Nueva Olla. Les deseamos los resultados de esta jornada. Guaraní 2, Luqueño 1, Libertad 1, General Caballero 0, y 1-1 el empate entre Cerro Porteño y 2 de mayo, que deja a Cerro Porteño fuera de la lucha por el campeonato. Tiene 36 puntos, ya no le alcanza
para pelear en la última fecha. Así también queda fuera, suponemos, de la simultaneidad, si bien tendrá que definir el segundo puesto, pero por el campeonato mismo ya no estaría peleando. Igual, de todos modos, veremos si es que el reglamento dice lo contrario. ¿Por qué? Porque se habla de simultaneidad a la hora de definir una posición. Y para definir el segundo puesto también entrará a jugar Cerro Porteño, entonces puede pasar que se incluya en la simultaneidad. Libertad tiene 41, 38 digo bien, tiene Guaraní, los candidatos al título. Estamos con Jorge Sosa desde la Nueva Olla. Jorge. Te escuchamos, niño, desde la Nueva Olla. El técnico de Cerro acaba de pasar Marcelo Palau. En unos minutos debe estar llegando el técnico Martínez de Cerro Porteño. Habló un poquitito del tema del arbitraje, que mereció algo más Palau para lo que se viene. Serán los jugadores sin duda para lo que se viene el siguiente partido ante el conjunto del 2 de mayo. Que van con ese sabor de que algo más podría llevar el conjunto del 2 de mayo. Más se va con bronca que con otra cosa, decía Marcelo Palau, que acaba de retirarse. Vamos a esperar por el técnico de Cerro Martínez. Estamos saliendo bien, mira, estamos jugando aquí. Sí. 1 o 2 minutos para que arranque en vivo la conferencia el técnico de Cerro. No sé si está también Fernando allí con lo de Chiqui, así que queda atento a lo que ustedes me indiquen. Bueno, peganos el grito, niño, cuando está Diego Martínez. Perfecto. Sí, te volvemos a llamar. Bueno, el trabajo de Jorge Niño Sosa allí desde la Nueva Olla. La victoria el empate entre Cerro Porteño y el conjunto del 2 de mayo. Y Fernando nos decía, la recaudación allí en Itagua alcanzó la suma de 10.700.000 guaraníes por 507 boletas vendidas, 708 integrantes allí en Itagua. Para cerrar, Darío. Sí, señor, vamos a hacer el repaso también de los árbitros designados para los partidos tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana con los equipos paraguayos, porque el martes a las 19 Libertad va a recibir a Alianza Lima en La Huerta. Arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic, tendrá como asistentes a sus compatriotas Martín Sopi y Pablo Llarena. El cuarto árbitro también uruguayo José Burgos. En el VAR Andrés Cuña, con otro uruguayo que es Santiago Fernández como AVAR. El día miércoles 21:30 por Copa Libertadores, Bolívar Cerro Porteño en La Paz, también todos uruguayos los encargados de la autoridad en ese partido. El árbitro será Andrés Matonte, tendrá como asistentes a Nicolás Tarán y Matías Muniz. El cuarto árbitro Alberto Férez. En el VAR estará Cristian Ferreira, asistido por Richard Trinidad. El día jueves para Olimpia ante San Antonio Bulo Bulo, 19 horas horario de ese encuentro que se va a disputar aquí en Asunción. También hay autoridades brasileñas, todas ellas. El árbitro será Flavio Souza, será asistido por Guilherme Camilo y por Mayra Mastela. El cuarto árbitro Bruno Arleu. En el VAR Wagner Rewey junto a Rodrigo Guarizo, los encargados entonces de impartir justicia en el partido entre Olimpia y San Antonio Bulo Bulo. Olimpia que ya está fuera de todo, Bulo Bulo que va a jugar Copa Sudamericana, la ronda de playoff. Justamente en la Sudamericana, estos son los designados para los encuentros de equipos paraguayos. El día miércoles a las 19, Guaraní va a recibir a Boston River con arbitraje del ecuatoriano Brian Loaiza, que tendrá como asistentes a sus compatriotas Cristian Lescano y Denis Cantero. El cuarto árbitro, Anthony Díaz. En el VAR, Roberto Sánchez junto a Gabriel González, todos ellos ecuatorianos para el partido entre Guaraní y Boston River. Guaraní que se juega la posibilidad o de clasificar directamente como puntero de grupo o de jugar playoff en caso de terminar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana. También por la Sudamericana a las 19 el día jueves, Sportivo Luqueño visita a Gremio de Porto Alegre, ya sin chances Luqueño de poder alcanzar otra instancia en la Sudamericana, así con la esperanza de, en caso de dar el batacazo ante Gremio, de cobrar el premio económico. Los árbitros serán chilenos para este partido. José Cabero, el árbitro principal, sus asistentes Miguel Rocha y Carlos Venegas, el cuarto árbitro Diego Flores. En el VAR, Rodrigo Carvajal y Marcia Castillo para el partido entre Gremio y Sportivo Luqueño, que se va a disputar, decíamos, jueves a las 19, mismo horario que Olimpia Bulo Bulo, que se va a jugar por Copa Libertadores. En cuanto a árbitros paraguayos, no hay designaciones en la Copa Libertadores, pero sí en la Copa Sudamericana. El miércoles 21:30, Cruzeiro Unión de Santa Fe tendrá el arbitraje de Blas Romero, que será asistido por Eduardo Cardoso y Roberto Cañete. David Ojeda va a ser el cuarto árbitro de ese partido. En el VAR estarán José Méndez y Luis Onieva. También por Copa Sudamericana, el día jueves, arbitraje paraguayo.
en el duelo entre Atlético Mineiro y Cienciano, que tendrá como árbitro principal a Juan Gabriel Benítez y como asistentes a Milciades Saldívar y José Villagra. El cuarto árbitro será Carlos Paul Benítez. En el VAR estarán Ulises Mereles y Eduardo Britos. Las designaciones arbitrales para tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Muy bien, señores, pasaron los partidos de esta penúltima fecha del campeonato. Entonces el empate de Cerro 2 de Mayo 1-1, victoria en Itagua de Guaraní ante Luqueño 2-1, Libertad le ganó sobre el filo del partido 1-0 a General Caballero, y Libertad con un empate la próxima fecha entre el 2 de mayo se va a coronar campeón de la apertura. Para que Guaraní sea campeón tiene que sumar a 3 ante Trinidense y esperar que Libertad caiga, termine perdiendo allí en el norte del país ante el elenco del 2 de mayo. Es la única chance de que se le escape a Libertad y que Guaraní pueda coronarse campeón. Lo único que le queda a Guaraní es alcanzar en puntos a Libertad, porque recordemos que lo separan 3 unidades, como bien menciona Jorge. Si Libertad pierde con 2 de mayo, Guaraní le gana a Trinidense, ambos quedan con 41 puntos, y siendo el primer criterio de desempate el enfrentamiento directo entre ambos, o sea, los resultados que se han dado en el campeonato entre ambos, encontramos que Libertad le ganó a Guaraní por 1-0, pero la diferencia fue mayor de Guaraní sobre Libertad 3-1 cuando le ganó el duelo en la segunda rueda. Por lo tanto, la ventaja deportiva favorece al equipo de Guaraní, que es quien se alzaría con el título en este escenario. Cualquier otro tipo de resultado le da el campeonato a Libertad, ya sea un empate o una victoria ante 2 de mayo, o también que Guaraní pierda o empate en su partido ante Trinidense. Muy bien, todo esto mañana en la sobremesa de Fútbol a lo Grande con Víctor Villalba. Y quien les habla a partir de las 3 de la tarde vamos a estar hablando de lo que dejaron estos partidos de la penúltima fecha del campeonato, lo que se viene por el torneo, porque mañana Nacional recibe a Olimpia en el Arsenio Irico, y el lunes el cierre de esta penúltima fecha con 2 partidos: Ameliano ante Tembetarí en Villeta y Recoleta Trinidense en Itagua. Recordando entonces que Libertad va a ser campeón si simplemente empata en el norte en la última fecha ante el conjunto del 2 de mayo. Guaraní se va a coronar campeón si es que pierde Libertad en Pedro Juan Caballero y suma a 3 ante Trinidense. Darío, nos vamos. Asimismo nos vamos recordándoles que Libertad tiene 41, Guaraní tiene 38, Cerro Porteño 36. Mañana a las 16:30 Nacional Olimpia, el lunes 16:30 para Ameliano Tembetarí, y a las 19 Recoleta Trinidense, los partidos que le quedan a la fecha número 21 del campeonato Apertura. Nosotros nos retiramos con la promesa de reencontrarnos mañana a partir de las 15 con la sobremesa del fútbol y luego con la transmisión de Nacional Olimpia. Así que será hasta mañana por la tarde, por la sintonía de siempre. Muchísimas gracias, buenas noches. Disparo al arco, gol, 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 gol. Lucas Sanabria sobre el tiempo agregado. Lo hizo Lucas Sanabria. Bombazo, bombazo, bombazo. Y Libertad pasa a ganar el partido por 1-0. Bombazo de Sanabria. Revive las esperanzas liberteñas. De hecho, no perdía la punta, pero segura la victoria. Lucas Sanabria, el ángulo izquierdo. Libertad gana 1-0. ¿Se acuerdan en el entretiempo cuando decía que le faltaba Libertad, qué jugador tenía que entrar? Sí, Lucas Sanabria, que siempre te da algo diferente, cómo la baja con el